Bueno, muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por la convocatoria. La verdad que hoy haciendo cuentas mientras venía para acá, en menos de un mes, esta es la tercera vez que nos reunimos, así que quiere decir que hay muchas ganas de sacarse las dudas y de actualizarse. Y además los temas que estamos tratando en agenda lo ameritan, así que doblemente las gracias del esfuerzo que todos estamos haciendo en preparar las reuniones, en asistir y en poder colaborarnos mutuamente en este cierre 2018. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por venir, muchas gracias a los que nos están viendo por streaming en sus oficinas o en sus casas o donde la tecnología se lo permita. Seguimos sumamente asombrados de las repercusiones del streaming y de la difusión que estas cosas están teniendo, particularmente en el interior del país. Así que bueno, adelante con la tecnología al servicio del desarrollo de la profesión. Hoy si bien es la segunda reunión del ciclo, recuerdan que cuando fue la primera, el 28 de febrero, dijimos que usualmente este ciclo lo iniciábamos con el tema de los cierres del ejercicio 18, en este caso. En la reunión de febrero se lo dedicamos a ajuste por inflación, tuvimos una reunión adicional una semana atrás también dedicada a ajuste por inflación y hoy retomamos la senda normal de actualizaciones en general, que por supuesto hay un tema de ajuste por inflación, si no, no estaría acá Martín. Hay un tema de ajuste por inflación, hay alguna novedad que ahora le voy a comentar, pero también la vida continúa y hay otros temas para tratar en la agenda, así que vamos a empezar a mechar el resto de los temas porque todos hacen al ejercicio y al cierre del año 2018. Como planteamos la reunión de hoy, tenemos una primera mitad dedicada a temas de contabilidad, donde vamos a repasar nuevamente algunos otros temas conflictivos que van surgiendo a medida que vamos viendo las preguntas de las distintas reuniones, de los cursos y de consultas que particularmente nos hacen llegar los profesionales, y algunas otras novedades que Martín nos va a acompañar, producto de que hay otras normas adicionales que también van saliendo y que tenemos que considerar si la industria a nuestros clientes les afecta. Luego del break vamos a trabajar con los temas de auditoría. Estamos todos encarando la preparación de los estados contables de nuestros clientes y la emisión de los informes de auditoría, el trabajo de auditoría. Roxana nos va a acompañar con algunas cosas que debemos recordar frente a este cierre particular y también Fernando Sanet nos va a acompañar con la problemática de los informes de auditoría que acompañan esos estados contables, particularmente que quede claro qué tipo de informe debemos emitir, si acaso o por el regulador o por algún otro motivo, la empresa no acompaña el estado contable ajustado por inflación completo. Algunas novedades hacia el final en temas de AFIP y en temas de UIF, que hay que considerar particularmente para este ejercicio y para lo que empieza en el año 2019, pero que ya tiene vigencia. Y al final de las presentaciones vamos a tener una invitada especial, que es la doctora Sonia Becherman. Y a raíz, un poco les cuento de esto de las repercusiones que yo le decía, un colega nuestro, que no sé si hoy está presente, yo no lo conozco, pero mandó un mail, vinculado con un tema que empieza a tener algo más de repercusión, que es, de alguna manera, las consecuencias tributarias de preparar un estado contable ajustado por inflación. No pretende ser una charla del ciclo de actualidad tributaria que va por otro lado, sino simplemente que en este grupo que nos reunimos a partir de los temas de contabilidad y de auditoría, deberíamos, no necesariamente los que estamos en este grupo somos tributaristas, empiezo por mí, pero sí las consecuencias de aplicar el ajuste por inflación en cualquiera de nuestros clientes, empieza a tener alguna consideración tributaria que más vale sepámosla
conversémosla con los clientes antes de emitir los informes, antes de cerrar los temas y que no causemos sorpresas dentro de unos días o meses cuando haya que presentar las declaraciones juradas de esos balances que estamos preparando y o auditando ajustados por inflación. Entonces, Sonia Becherman nos va a visitar hacia el final de la jornada porque ayer tuvo que acomodar la agenda y podía venir a las 12. Y nos va a hacer un planteo y nos entrega un poco de material para cerrar ese tema y que lo tengamos en cuenta. No nos estamos haciendo tributaristas ni estamos quitándole espacio a ese grupo, pero sí hay un par de cositas que hay que tener en mente cuando estemos presentando y discutiendo las cifras ajustadas por inflación con nuestros clientes. Dicho todo esto, y antes de darle la palabra a Martín, lo que quisiera es contarles, este es un ciclo de actualización y los quiero actualizar en algo que se tomó la decisión ayer a la tarde. Ayer hubo consejo directivo, acá Martín es uno de los consejeros y estuvo presente en la reunión. Un poco a raíz de las cosas que se venían discutiendo en este ciclo, en los cursos de actualización y en otros temas. Acá hubo, me acuerdo que fue una pregunta puntual de un colega en una de las reuniones. Nos empezamos a plantear qué podíamos hacer respecto de, ustedes recuerdan que cuando se planteó la resolución 539, además de arrancar con el ajuste por inflación, incorporaba un par de simplificaciones que se podían optar, digamos, en su gran mayoría por primera vez en el reinicio, o sea, cómo hacer más fácil el reinicio del ajuste por inflación. Por ejemplo, el tema de los comparativos, el tema del EF y algunas otras cosas. En ese orden de ideas, cuando nosotros discutimos las simplificaciones en el escenario de FAPSE, la lista era muy larga, las que quedaron fueron las que están en la 539. Y siempre nos quedó ese sabor de que podría haber algunas más. Los ejercicios prácticos que fuimos teniendo durante los primeros balances que se fueron presentando, que se están trabajando, nos hizo pensar que realmente es necesario rever la posibilidad de ampliar esas simplificaciones y tener alguna más producto de hacer más fácil el primer ejercicio de arranque, sin intención de cambiar. Que aquel que quiera hacer el ajuste por inflación completo al 100% lo pueda hacer, y sin cambiar el concepto genuino de que el Estado contable debe estar preparado en moneda homogénea para cumplir con la ley. O sea, no estamos pensando en una simplificación de decir ajustar o no ajustar es optativo. No, eso no podemos, no es serio. Pero sí, dentro de ajustar por inflación hay algunas cosas que, algunas en el primer año, otras por el tipo de empresa a la cual se la podría aplicar, no claudica ese tema de estoy presentando un estado contable en moneda homogénea cumpliendo con lo que pide la ley. Entonces, en ese orden de ideas, hicimos trabajar un poco en un brainstorming a las comisiones de contabilidad y auditoría y producto de todo eso, personalmente ayer hice una presentación al Consejo Directivo donde ofrecimos la posibilidad de sacar una resolución en el ámbito de CABA que incorpore estas simplificaciones y a partir de estas simplificaciones darlas a conocer a la matrícula lo más rápido posible porque ya estamos trabajando y de hecho ya hay algunos balances que han salido. Entonces el Consejo Directivo ayer aprobó esa decisión, aprobó el concepto de los 4 temas que se van a simplificar, que ahora se los voy a contar, y delegó en un grupo de consejeros la escritura de esa resolución. ¿No? En ese grupo de consejeros Martín y yo estamos, así que la idea es que esto que les voy a contar o la semana que viene o la próxima más tardar se emita públicamente esa resolución, pero les transmito los conceptos que van a tener para que ya los vayan pensando si acaso les afecta o pueden aplicarlo en alguno de sus clientes. Y las simplificaciones son aclarar ese tema de que la comparabilidad, o sea, la falta de la no obligatoriedad de presentar estados comparativos abarca todo un primer ejercicio, incluyendo los trimestrales, incluyendo el año después de poder aplicar el primer ejercicio de transición,
que generaba bastantes inquietudes, particularmente en muchos trimestrales de subsidiarias, de sociedades que sin ser de bolsa tenían ese problema de preparación. Entonces los comparativos van a ser de todo el primer ejercicio. Del primer ejercicio. La primera vez que voy a tener obligación de presentar el comparativo es aquella vez que por la propia mecánica del ajuste deba tener ese dato que poner ya hecho en el comparativo. La segunda simplificación es que si la sociedad optó por diferir el comparativo al primer año, o sea, la sociedad que no aplicó el 30 de septiembre del año 18 el ajuste por inflación porque no era obligatorio, porque la IGJ no se lo aprobó, los cierres inmediatos. Cuando prepare el primer estado contable, 30 de septiembre del 18, suponiendo ese ejemplo, para hacer el estado contable, la fecha de transición, no me tengo que ir a septiembre del 17, sino que voy a un año solo para atrás. Eso le va a afectar más a los cierres que ya pasaron entre julio y diciembre y que no ajustaron. O sea, es como que la posibilidad de tener un solo año para atrás que tuvieron los cierres de diciembre del 18, lo pueden tener los cierres que van desde el 31 de julio al 30 de noviembre del 19. La tercera simplificación tiene que ver con que la versión sintética del estado de flujo de efectivo, no limitarlos a los entes que aplican RT41, sino a todos. La del método directo. Y la cuarta, él ahora después lo va a explicar mejor, pero yo les doy el anuncio. Y la cuarta es un poco sumarnos a lo que existe en el resto del país, que en Cava lo teníamos distinto porque siempre lo habíamos considerado así, que era aquellos entes pequeños que califican para la segunda parte de la RT41 pueden optar por aplicar o no aplicar el impuesto diferido. El impuesto diferido es algo que en el escenario donde la contabilidad era muy parecida a la contabilidad tributaria, tenía un efecto prácticamente cero. Cuando ahora hay ajuste por inflación y no hay ajuste por inflación impositivo, tiene ya no puedo decir, no es material esa diferencia. En el resto del país, las pequeñas, tienen la opción de aplicarlo o no aplicarlo. Nosotros, por como veníamos en la secuencia de las normas, siempre lo aplicábamos, considerábamos que se podía seguir aplicando. Me parece que ahora valió la pena otorgar esa posibilidad de permitir no aplicar impuesto diferido en las empresas pequeñas, que después Martín les va a decir bien la cifra, yo nunca la recuerdo, pero originalmente eran ventas menos de 15 millones de pesos, pero ahora esa cifra es más alta. Entonces, eso creo que va a aliviar bastante tanto la preparación como también descargar un poco nuestra propia responsabilidad, que terminamos diciendo que no es material algo que sí lo es. Así que pueden empezar a trabajar con esto porque ya hay una vocación de aprobarlo, falta escribirlo, lo estará escrito y publicado, si no es durante la semana siguiente, será a principio de la semana próxima. A más tardar, la fecha es el 3 de abril, que es la próxima mesa directiva para terminar la aprobación, pero quizás si la tenemos antes, saldrá antes. Así que creo que eso es un apoyo importante para estos cierres. Lamento a aquellos que ya tuvieron que hacerlo y por presentarlo, pero entiendo que el 90% todavía está ahí preparándolo. De última, para el año siguiente no lo hace y ya está. Así que bueno, con todo este planteo, rápidamente, porque me excedí un poco, le doy la palabra a Martín para hablar de la contabilidad. Muchas gracias. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, lo que tenemos hoy es como una maratón, directamente. Porque, bueno, como mencionó Silvia, era el tema siempre de esta charla, que era recordar las normas, lo que estaba vigente, los cambios, las cosas que aparecían nuevas para los cierres anuales, que, bueno, son estas fechas que aparecen los vencimientos. Y, bueno, el ajuste por inflación nos pasó por encima y le tuvimos que dedicar todo nuestro esfuerzo al ajuste por inflación y eso dejó de lado las modificaciones y hubo una particular importante que tiene vigencia justamente para el año 2018,
y que, bueno, la hemos mencionado durante el ciclo del año pasado y todo, pero bueno, era bueno también recordarlo un poco y también hacer como un repaso de las normas que tenemos aplicables. Bueno, el primero, para hacerlo bien rápido, esto no es un cambio de nada, sino que es lo que siempre tenemos. Recordemos que son varias las normas contables que podemos aplicar para la preparación de los estados contables. Entre ellas están las normas internacionales, que están obligadas para algún grupo de empresas, y por otro lado están las normas locales, que en el gráfico que vemos en pantalla sería la parte amarilla que está debajo. Las normas locales, a su vez, están divididas como en dos grandes grupos de normas, las que serían para ente pequeño y mediano, y aquellas que son para los que no califican en esa categoría, para el resto, digámoslo. En eso está la RT17, que es la norma que hemos tenido siempre como de aplicación general, a la cual se le incorpora para ente pequeño y mediano desde hace varios años atrás, y lo hemos mencionado muchísimo, las normas de la RT41, y que quienes califican como ente pequeño o como ente mediano, realmente no vemos motivo por el cual no aplicasen la norma de ente pequeño o ente mediano. De hecho, ahora va a tener, como dijo recién Silvia, alguna dispensa adicional en la aplicación de lo que sería el ajuste por inflación vinculado al impuesto diferido, que hace todavía mucho más conveniente empezar a aplicar, si no lo están haciendo ya, la norma para ente pequeño. Para calificarlo, digamos, para entender la aplicación práctica, yendo de abajo para arriba, quien califica como ente pequeño, ahora vamos a ver la cifra que siempre nos olvidamos porque se va actualizando, pero ahora la vamos a ver, quien califica como pequeño puede aplicar la norma de ente pequeño, pero también puede aplicar la de mediano, la de RT17, incluso cualquier internacional. O sea, de abajo para arriba podría aplicar cualquiera. Quien califica como mediano puede aplicar, por supuesto, la de mediano o la RT17 o las internacionales. Y recién quien no califique ni como pequeño ni como mediano tendría la RT17 o directamente alguna norma internacional para aplicar. Ese sería el esquema básico inicial de todo eso. Como todo esto suena medio raro, digamos, tratamos de hacer algún gráfico que alguna vez presentamos con Hernán, que es bueno, un esquema decisorio, porque si uno tiene que ver qué empresa aplica qué norma, tendríamos que empezar a preguntarnos cuándo aplica algo. Quien está obligado a aplicar las normas internacionales, por ejemplo, porque cotiza, o bueno, hoy día bancos también aplican casi normas internacionales, entonces debería aplicar las normas internacionales, por eso aplica esto que llamamos las NIF. Quien no está obligado me tendría que preguntar si la quiere usar, porque las normas esas son optativas y hay empresas que son subsidiarias de multinacionales, etcétera, o de alguna empresa que cotiza en bolsa, y como para el consolidado necesitamos reportar bajo alguna norma internacional, a veces es mejor no tener dos juegos de norma y tener directamente la norma internacional. Entonces, quiero optarla, ahí le podría utilizar la norma internacional full completa y también la norma para pymes. Quien no quiera y no está obligado a utilizar la norma internacional, ahí me tengo que empezar a preguntar respecto del tamaño. Si califica como ente pequeño, con una relación que tiene que ver con los ingresos, me preguntaría si quiere usar la norma de ente pequeño, porque tampoco es una obligación. Entonces ahí optaría por utilizar la norma de ente pequeño, pero también podría usar la de mediano, porque dijimos que siempre puede ir para arriba y utilizar la norma de mayor jerarquía. Quien no califica como pequeño, me tendría que preguntar si califica como mediano. Y si está en la categoría mediano, también me tendría que preguntar si quiere aplicar la norma de ente mediano, y en ese caso aplicaría la RT41 para ente mediano, que es la tercer parte de la RT41, la que no puede aplicar, por supuesto, la de pequeño. Ahora, si no califica como pequeño o como mediano, o no quiere aplicar la norma de ente pequeño o mediano, aunque lo fuera, en ese caso caeríamos finalmente en la RT17, o bueno, finalmente una internacional si quisiéramos aplicarlo. Bueno, este es más o menos el esquema, usted se entiende fácilmente, ustedes lo pueden hacer con cualquier cliente. ¿Está claro esto? ¿Está ahí? Aplicación general. Ahora vamos a las normas que tenemos vigentes. Los números de las normas que tenemos vigentes básicamente no han cambiado, lo que aparecen son nuevas normas que van modificando a las que ya estaban vigentes, con lo cual aparecen nuevas RT. A veces genera algún tipo de estopor o algo así, pero la última RT que está aprobada y de aplicación vigente es la RT número 49. Ya estamos llegando a 50. Lo mencionamos porque siempre hay alguno que dice, yo estaba en la RT10. Bueno, te faltan algunas, ¿me entienden? O sea, simplemente pensarlo de ese lado. La 17 la conocemos. Sí, porque pretendemos. Y la la 49 igual tampoco nos tiene impacto porque es una norma en realidad dedicada a otra profesión directamente, que es para economía, así que no es una norma para contabilidad o auditoría. Ahora, yo digo lamentablemente porque a mí no me gusta el tema, pero bueno, el esquema de resolución técnica se va a utilizar para diversas normas de la profesión de contador y también de profesión de administrador y también de profesión de economista. Con lo cual el número RT va a seguir, digamos, en forma cronológica, pero algunas de esas RT ya no van a ser de contabilidad y auditoría. Que queremos llegar rápido a las 100.
Pues sí, no sé, porque a mí me hubiera gustado que fuera otro nombre, otro número por lo menos, qué sé yo, pero bueno, nos quedó así. Así que la 49 es la última, pero no nos impacta porque es para otra profesión directamente. Igual pueden leerla, ¿no? Sí, sí, claro. La RT, bueno, para ver el esquema de las vigentes solas, más allá de que la última es la 49. Bueno, y también aclarémoslo, la 48, que es la anterior, no tiene aplicación práctica en la ciudad de Buenos Aires porque es la norma de remediación que nosotros tuvimos una norma especial que fue la 24 del año 2018, con lo cual ahí tampoco la 48 tiene aplicación práctica para Capital. Lo que serían las normas vigentes. Primero recordamos siempre el marco conceptual, que es la RT16, viene de aquel entonces, año 2000, que yo, y es la misma norma. Dentro de esa norma, que es el marco conceptual, aparecen las normas generales de reconocimiento, medición, que ahí tenemos la 41, pequeño mediano, la 17, que ya mencionamos, y luego tenemos la de presentación, conocidas por todos nosotros, que es la RT número 8. Estas normas se mantienen, alguna modificación menor hemos tenido, pero no han cambiado los números. En presentación pura, por decirlo así, tenemos la RT8 como norma general para cualquier tipo de entidad que presente estados contables con norma argentina, por supuesto. Y si es con fines de lucro, tiene que aplicar la RT9, si es sin fines de lucro, tiene que aplicar la RT11, y si es cooperativa, tiene que aplicar la 9 y la 24. La 24 es una norma un poquito atrasada a esta fecha, porque no la hemos modificado, entonces muchas de las novedades y cosas que han pasado en los últimos años no se incorporaron. Necesitamos trabajar en conjunto con el organismo regulador, que es INAES, y bueno, ahí se creó un grupo de trabajo, y bueno, vamos avanzando, pero todavía no hay modificaciones. Por ejemplo, que siempre lo recordamos, si ustedes leen la RT24 van a encontrar que la norma de auditoría que tiene que aplicar una cooperativa es la RT7, que todos sabemos que está derogada en realidad y tenemos que aplicar la 37. No me quiero meter en el tema de Roxana, pero bueno, es uno de los temas. La 41 no aparece porque bueno, se escribió antes y no se modificó. La que está mal en todo caso sería la 24, que tiene normas, si se quiere, atrasadas y que no fue modificada. Simplemente esa aclaración. Esperamos una modificación, pero por ahora no ha surgido. La RT9 ha tenido una última modificación con la RT número 46 y esa RT9, lo que tenemos, lo vamos a mencionar hoy, es una modificación vinculada a agropecuario. O sea, sigue siendo la RT9, pero con alguna modificación que ha tenido ahí, que consideramos que es significativa la modificación, por eso hoy lo queríamos recordar. En medición ya dijimos que tenemos la RT número 17 o RT41, y son normas optativas, uno aplica una u otra, nunca podría aplicar las dos a la vez, y la recomendación es que si califican como pequeño o mediano apliquen directamente la 41. Y bueno, las que llamamos normas particulares, además de estas dos que son la general, bueno, la que teníamos toda la vida y la más viejita y que decíamos que no se aplicaba, este año es la vedette, claramente, que es la RT6, ¿no? O sea, la que siempre mencionábamos, mirá que está ahí dando vuelta y no se aplica, era la RT6, bueno, ahora pasó a ser la principal norma de todos nosotros. Y aparte del RT6, que es el proceso del ajuste por inflación, ¿no? Tenemos las RT18 y número 23. Yo le llamo ahí temas varios, hay muchísimos temas ahí adentro. Tiene que ver con conversión, instrumentos financieros, tiene que ver con llave de negocio, con combinaciones, con parte de información por segmentos, etcétera. O sea, temas que en general las más pequeñas no tienen que aplicar de ningún modo. Salvo una parte que siempre recordamos que está dentro de la 18, que es la sección 4, arrendamiento, que en la jerga lo conocemos en inglés como leasing. Y el caso de leasing en las empresas a veces más chicas es todavía más utilizado, sobre todo en la compra de algunos bienes como automotores, etcétera, que se adquieren a través de ese contrato que a veces nos cuesta bastante, que es un alquiler con opción a compra y que tiene un tratamiento tributario especial, y donde legalmente y tributariamente se considera un alquiler, pero en realidad lo que estamos haciendo es comprándolo en cuotas o financiado. Como tal, habría que registrar el activo y el pasivo, que es la deuda. Bueno, esto no es nuevo, esto viene hace muchísimos años, pero es algo que siempre cuesta mucho llevarlo a la práctica en la contabilidad porque está en contra de lo que dice el contrato, el tratamiento tributario y todo lo demás. Sigue la realidad económica, pero no lo que diga lo formal, digamos. Y por otro lado tenemos las normas de consolidación y BPP, que tienen que ver con RT21, BPP, consolidación, alguna norma de parte relacionada, y una más viejita que es la RT14, que muchas veces es bastante desconocida, que es para un contrato asociativo especial, que se lo conoce en la jerga contable como como un negocio conjunto, una especie de consorcio, pero en la práctica lo conocemos como UTE, más generalmente acá en Argentina, que es el término legal. Y bueno, muchos desconocen que hay una norma especial para el tratamiento contable de las participaciones en las UTE y cómo se considera eso, etcétera.
Siempre recordamos, estas normas están de aplicación y bueno, hoy particularmente el tema de ajuste por inflación lo unimos a estas normas porque bueno, una de las preguntas más habituales que fuimos encontrando, que no es el caso de los entes más pequeños generalmente, pero sí, nosotros nos enfocamos en los entes pequeños, resolvimos todos esos temas y nos quedó pendiente los de algunos que ya tienen participación o tienen que consolidar y desfase de fecha y varias cosas de esas que vamos a tratar en un ratito. Y por último me queda otra que quizás en Capital nos queda un poquito lejos, pero es la actividad principal de la República Argentina, que es la RT22 dedicada a la actividad agropecuaria. Una norma que siempre fue bastante controvertida, cuyo tratamiento contable incluye el tratamiento de una particularidad que tienen, que es lo que llamamos el activo biológico, que esas entidades tienen, digamos, su factor de producción o los bienes que venden están vivos, básicamente, y eso genera una aplicación contable diferente a si yo tengo una máquina, por supuesto, digamos. Para todos nosotros es lógico entenderlo, pero lamentablemente al momento de llevarlo a la contabilidad, la mayoría quiere tratar a los activos biológicos, animales o plantas, etcétera, como si fuera una máquina, ¿me entienden? Entonces, y no es el caso. Entonces ahí viene un tratamiento especial, suelen tener mercados activos, con lo cual hay valores de cotización conocidos de ese tipo de activos. Y el tratamiento contable, con estas normas, digamos que son, vamos a decirlo así, en la historia contable bastante nuevas, suele ser controvertido. Y yo doy mi esbozo al respecto. Yo creo que la principal controversia viene porque el tratamiento contable difiere totalmente del tributario. Que cuando tenemos una fábrica, una empresa comercial, habrá alguna que otra diferencia, algún gasto no deducible, alguna cuestión que de evaluación distinta, pero en general el tratamiento no cambia tanto. En cambio, en la RT22 el tratamiento contable cambia totalmente el que viene en la ley del impuesto a las ganancias. Con lo cual ahí es donde la contabilidad, que muchas veces tiene más destino o fin vinculado a la liquidación de impuestos, le obliga a la empresa y al contador, al auditor y todo, a hacer una contabilidad distinta de la que tiene que después utilizar para liquidar impuestos. Y esto siempre genera, que es lo mismo de la ajuste por inflación, ¿no? O sea, siempre genera el problema de la aplicación práctica diciendo, bueno, tengo que hacer doble trabajo porque tengo uno contable y otro tributario. Y eso es lo que genera muchas veces que la RT22 tenga mucha resistencia de aplicación en práctica. Esta es la norma que ha tenido una modificación con la RT número 46, que salió en el año 2017, o sea, no es de ahora reciente, pero su aplicación práctica de la modificación es en el año 2018. Con lo cual esa es la norma que nos cambia un poco la aplicación de esto. Bueno, este somero resumen de las normas generales, de las de presentación y las de medición generales, son para recordarnos todas las normas que están vigentes, las tenemos que aplicar. Ese sería el esquema genérico. Y recordemos que en la nota 1 habitualmente de los estados contables tenemos que anunciar, como son muchas normas, ¿no? O sea, son las internacionales, las locales, pero las locales también tenemos la 17, la RT41, la pequeña, mediana. Tenemos que decir qué norma usamos, porque si no, quien lee ese informe no sabe qué parámetros usó y el auditor, que es otro que el que hizo la información, tiene que revisarla, no sabría con qué norma va a tener que realizar la auditoría si no decimos que aplicamos, ¿verdad? Porque dice, bueno, sí, está de acuerdo a las normas. ¿Cuál? Porque hay muchas. Y ahí ponemos un parrafito pequeño. Por supuesto, esto hay modelos de otro tipo, digamos, acá para ponerlo en pantalla, pero bueno, en vez de decir que aplicamos las normas vigentes o mencionar los números, etcétera, la recomendación es mencionar la general. O sea, usé la norma para ente pequeño, usé la norma para ente mediano, usé la RT17, usé la norma internacional. O sea, básicamente tendría que ver con eso. Ahí el texto menciona o usé la 17, usé la 41 para pequeño, para mediano, que sería la aplicación. Bueno, eso como para siempre recordatorio, que es hasta acá donde hicimos como el noticiero de las cosas que vienen. Vamos a entrar en las principales modificaciones, que es, bueno, la que mencionamos recién, que es la de la actividad agropecuaria. La RT46 tuvo varios objetivos en su inicio, y generamos un cambio vinculado con el tratamiento contable de algunos casos complejos que generaban en los que trabajaban ya con la RT22 en la actividad agropecuaria problemas de aplicación práctica. A ver, quiero decirlo bien, es una buena norma la modificación, viene a solucionarnos cosas. Quizás algunos no tienen el caso, entonces no cambia fundamentalmente, pero pensémoslo del lado de que esto es positivo. Esa norma salió en el 2017 cuando ni pensábamos aplicar ajuste por inflación, con lo cual ahora su aplicación práctica en el 2018 junto con el ajuste por inflación, como el ajuste pisó todo, casi creo que nos olvidamos que esta norma es nueva y hay que aplicarla este año en forma obligatoria. Y
Por supuesto, esto impacta a quienes manejan, como dijo Silvia antes, la industria agropecuaria, ¿no? Porque si tenemos actividad diferente, esto no nos impacta en absoluto. Pero bueno, el punto que trae la RT46 son algunas cositas que en principio lo que hacen es solucionar, vamos a decir así, o mejorar un poco el tratamiento contable que ya traía la 22. Son las quejas que generó alguna aplicación de la 22 o alguna aplicación disruptiva, vamos a llamarlo así, de la norma, que es la que genera ahora la modificación. O sea, veámosla con buenos ojos. Le pido disculpas a Alcira, porque este tema... Está siempre presente, pero hoy no podía venir, está con un tema fundamental. Sí. Está en la BTV, ¿me entienden? Y si no, no podía actualizar el auto. Imagínate que esto es más importante que... Y como... bueno, ella me dice, Martincito, no podía estar acá hoy. Dijo, bueno, a ver, no es mi especificidad, no es Alcira la que siempre nos acompaña. Y ya hizo una presentación el año pasado, pero este es un recordatorio. Claro, si lo quieren en YouTube pueden buscarlo. O sea, lo que yo voy a hacer es nada más un recordatorio, mencionar algunos aspectos, pero no voy a entrar ni en práctica ni en nada de todo esto. Vamos a mencionar los principales cambios que tiene impacto, así tipo noticiero, para que nos recordemos. El que quieren profundizar y todo, busca las charlas y todo, hay materiales y todo que hemos hecho con esto. Bueno, entre los puntos salientes, yo creo que el principal de todos, porque es lo que se ve. A ver, la medición y todo eso no va a cambiar en lo particular, digamos. Muchas cosas son cambios más formales que reales en los números, por decirlo así. Pero... creo que el que más se va a ver, y es el que aparece presentado, es que ahora se creó el rubro activo biológico. Ese no era el origen de la modificación del RT46, pero cuando estuvo en periodo de consulta y todo, se lanzó la pregunta, no sé si algún recordado toda esta historia, pero un proyecto, y fue la primera vez que un proyecto vino con una pregunta para decir, ¿ustedes qué opinan? Porque hubo una votación casi par en el Consejo Emisor de Normas, elaborador de normas, que quedó como empatado la decisión de si sería bueno crear el rubro activo biológico o no sería bueno crear el rubro activo biológico. Hoy no lo tenemos, ese rubro, o sea, hasta el año anterior, 2017, ese rubro no estaba, sino que los activos biológicos formaban parte o de los bienes de cambio, cuando su destino era venderse, o formaban parte de los bienes de uso, cuando esos activos biológicos se utilizan como factor de producción. O sea, tenemos ganado, la pregunta sería, ¿yo tengo el ganado para engorde y venta, o tengo el ganado para cría, o tengo el ganado para, no sé, leche, por ejemplo? Entonces ahí, si es para cría o para dar leche, ese ganado lo tengo como factor de producción, y si tengo ganado, pero que lo estoy engordando, lo que fuere, para venta, ese ganado es bien de cambio. Por supuesto que si el bien está destinado a la venta es bien de cambio, y si el bien está destinado al uso o a la producción es bien de uso. Esto no va a cambiar. Como no estaba el rubro de activo biológico, a ver, el activo biológico es activo biológico independientemente del destino. ¿Cuál era? Y por eso en la votación, cuando sacamos la consulta pública, surgió que era mejor crear el rubro, porque quienes trabajan en la actividad agropecuaria, el cambio, por decirlo así, entre bien de cambio y bien de uso es mucho más directo, fácil y casi imperceptible, y que nadie se da cuenta, que lo que haríamos en una empresa. A ver, yo tengo un bien de uso que es una máquina. La máquina no está para vender, está para usarse. O el auto está para usarse. Pero un día yo quiero cambiar la camioneta del reparto. ¿Qué hago? Vendo la que tengo y compro una nueva. O sea, algún día la máquina la voy a vender, algún día el rodado lo voy a vender. No es mi destino dedicarme a comprar y vender esos bienes, pero no quiere decir que no los pueda vender, lo voy a vender. La vaca que yo tengo para vientre, que la tengo para dar crías, esa vaca la tengo para usar. Pero si en un año, creo que es no sé mucho de actividad, pero nos cuenta Alcira, ¿no? Queda preñada o tiene alguna enfermedad, ¡pum!, al matadero, ¿me entiendes? No sé, inmediatamente. Y ese cambio no es como el que tenemos en una empresa para vender un auto, etcétera. Porque contamos la cantidad y la vaca esa se reemplaza en forma inmediata. Con lo cual la cantidad de vaca que yo tenía es la misma, pero la que estaba, que le llamamos Lucía, no está más ahí, la mandamos a matar, ¿me entiendes? Entonces ahí se genera el problema de cuando teníamos que clasificarla como bien de cambio o bien de uso, es bien de uso, pero mañana no es más bien de uso. En el medio, antes de terminar el balance, ya no es más bien de uso. Ahora ya la vendí y en todo está para venderse. Entonces ahí la categoría activo biológico, sin distinguir qué es bien de cambio y qué es bien de uso, es como quienes trabajan en esa actividad lo ven como mucho más práctico de aplicar, exactamente. Lo mismo, bueno, después cuando tenemos el tema de agrarios más es distinto porque, bueno, lo que es para plantar y vender es mucho más claro que el que yo tengo un árbol para producir y yo no voy a estar cortando y vendiendo el árbol. O sea, esto se da más en ganadería el problema que en la parte agraria. Y la realidad es que tampoco esto se elimina del todo y ya lo teníamos también. A ver,
En la norma anterior a esta modificación, en el estado de presentación yo tenía la categoría o bien de cambio o bien de uso, y adentro de esa categoría teníamos nuestros activos biológicos. Y teníamos una obligación de que en las notas presentar dentro de los que eran bienes de cambio cuáles eran nuestros bienes de uso, porque podemos tener insumos, productos, etcétera, no sé, agroquímicos, lo que fuera, y después tenemos también los bienes que vamos a vender o que vamos a cosechar. Entonces, no es que yo no sabía cuáles eran los activos biológicos. En una nota me decía cuál era el activo biológico. Y también en bienes de uso, adentro del cuadro de bienes de uso, aparecía la categoría activo biológico, por supuesto. Ahora, se invirtió la regla. En vez de tener el rubro, digamos, expuesto en la nota, ahora voy a tener el activo biológico en el cuerpo del estado contable, por eso se modifica el RT9 en este caso, y en la nota tengo que poner si ese que es activo biológico, adentro del rubro, es bien de cambio o bien de uso. ¿Me entienden? Pero el que cambia rápidamente no sería tanto porque en la presentación me quedó dentro del mismo rubro, independientemente si es para cambio o para uso. Se entiende más o menos la idea. O sea que yo igual la información la tengo, no es que pierdo información, y el agropecuario siempre la tenía. O lo presentaba abierto en el estado y ponía cuáles eran los biológicos en las notas, ahora va a aparecer el activo biológico en el estado y en la nota vamos a decir si es bien de cambio o bien de uso. Bueno, a mi modo de ver, y lo hemos charlado con Silvia y todo, es como el cambio fundamental, porque muchos de los otros que vamos a ver ahora quizás no impactan en la actividad que tengamos, pero esto de tener el activo biológico como rubro es obligatorio. Y mínimo necesitamos la reclasificación de la información comparativa, que el año pasado yo la tenía en bienes de cambio o bienes de uso. Y ahora meterlo en la categoría nueva, que no debería ser un problema porque yo en las notas ya sabía cuáles eran mis bienes. No. Y a eso le agrego que, como en el medio entró el ajuste por inflación y no tenemos... No, bueno, igual en la parte patrimonial lo tenemos que averiguar, ¿no? Porque en la parte comparativa... Bueno, en esto no hay modificación. Tenemos que hacer la modificación de la reclasificación solamente, esa la tenemos que reclasificar al inicio también. No debería ser un problema práctico porque eso, la información ya la teníamos. Hay dos particularidades que teníamos maltratadas parece maltratada, parece que va a venir, ¿no? Como que le estamos pegando, digamos, pero bueno, estaban con una separación en el medio, maltratadas, digamos, en la RT22, que era las actividades conexas, que las conocemos como agroindustria y agroagro. Es cuando, por ejemplo, tenemos maíz sembrado, pero que no es destinado a venderse, sino que lo voy a utilizar para hacer o harina de maíz o para hacer aceite, correcto. Y a veces el mismo productor tenía soja y alguno lo usaba como para hacer o aceite o lo que fuera, o harina, y otra que la vendía como grano. O el que es una aceitera tiene su propia producción del grano, de girasol, de maíz, de lo que fuere, y a su vez, que los usa para la producción de aceite, y a su vez, como no le alcanza su propia producción, quizás compra. Con lo cual teníamos granos que no son activo biológico, porque ese lo compré como producto ya, en mi existencia, que los había fabricado, o sea, producido en nuestra propia actividad agropecuaria anterior, y otros que había comprado, pero los tengo en el mismo lugar, en el mismo silo, y están todos mezclados. O sea, no puedo andar dividiendo granito por granito cuál es mío y cuál es otro. Y el que yo compro se supone que tiene un costo superior, porque para eso me conviene producir, porque me evito la ganancia, o sea, me quedo con la ganancia del que lo produjo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Y entonces ahí teníamos un esquema donde si yo aplicaba la 22 para la parte agropecuaria previa a mi actividad posterior industrial, yo venía evaluando a valor de mercado, que antes, esto lo cambiamos ahora, pero bueno, antes era BNR. Y si yo compro, no es BNR, es el costo de reposición el concepto, con lo cual tenía algunos que estaban valuados de una forma y están todos mezclados en el mismo galpón o en el mismo silo, ¿me entiendes? Entonces, en ese caso, teníamos una situación media incómoda en la aplicación práctica que lo advirtieron quienes tenían que aplicar esto en la práctica. Entonces, ahí dijimos, bueno, no, tenemos que tener un esquema lógico para los dos, o los dos a un concepto o los dos al otro. Y esa es la modificación que trae. Y el otro es el agroagro, que es el que utilizamos... por ejemplo, una producción agraria, pero como forrajera para una producción ganadera posterior. O sea, yo produzco el maíz que voy a utilizar para dar de comer a los propios chanchos, que yo también después los utilizo. O sea, mi actividad principal es la ganadera, pero también hago el maíz. Es lo mismo, no es lo mismo el que yo compro que el que yo produzco. Entonces las valuaciones cambiaban y bueno, ese es el concepto este que ponemos ahí como mezclado agro-agro. Y el de la agroindustria. Está el de la vitivinícola, que este también es muy común, que es el que tiene la planta de vid, que ahí en la vitivinícola es mucho más común que en la de la aceitera, etcétera, donde las mismas bodegas, y ustedes lo saben porque la va a visitar para chupar un rato,
lo que tienen es la propia plantación, ¿no?, de la vid, y después tienen la cosecha de la uva, y esa cosecha de uva es la que utilizan después para el vino. O sea, no están vendiendo la uva, están después fabricando vino y vendiendo vino. Entonces me quedaba un costo en el medio evaluado a un valor distinto que si yo hubiese comprado la uva y cosas así. Bueno, eso estaría como tratado en la RT46 como una modificación para los que tienen ese caso. Por supuesto, el que es agro puro no tendría ningún problema con todo esto. El otro tratamiento tiene que ver con las que conocemos como plantas productoras. Cito así, parece una fábrica que produce algo, ¿no? Pero bueno, en realidad son árboles, las plantas productoras de frutos o de flores, básicamente. Y el tratamiento de esos árboles como un activo biológico, que era un naranjo, que tenía todas las naranjitas adentro, yo tenía que dividir el árbol con una evaluación, las naranjitas que están colgadas en el árbol, separarlo, etcétera. Bueno, todo ese tratamiento era bastante complejo y la evaluación de todo esto era, de acuerdo a la 22, a lo que sería el valor de mercado. Y no hay un valor de mercado para un árbol en producción, hay un valor de mercado para la semilla, para el plantín, para la naranja, pero no para el árbol. Entonces ahí, en la práctica, nadie podía aplicar ese valor de mercado y terminaba diciendo, lo evalué a costo o a los costos que tuve para generar esa pradera, ese árbol, lo que fuera, y entonces ahí me quedaba una evaluación distinta a lo que dice la norma contable y yo terminaba diciendo, no me queda otra porque no hay forma de tener el valor, no existe ese valor. Bueno, la modificación esta no es solo acá, sino que es internacional. De hecho, la copiamos porque ya se hizo a nivel de las normas internacionales y nosotros dijimos, sería bueno que eso también lo incorporemos en las normas de agropecuaria argentina. Con lo cual, todos los activos biológicos se van a la categoría activo biológico, excepto un activo biológico que es la planta. Pero si yo tengo árbol para forestación, no es una planta productora de fruto, sino que el árbol yo lo voy a talar y voy a tener madera. Entonces ese árbol va por otro camino, va por lo que dijimos antes, activo biológico, etc. En cambio, la planta, el árbol que yo tengo para producir o fruto, flores, lo que fuere, ese va a la categoría bienes de uso. No se me mezclen con todo esto, pero quienes utilizan la actividad agropecuaria, esto es normal y natural. Quienes no estamos en la actividad agropecuaria, nos suena todo esto bastante raro. Pero, insisto, activos biológicos son todo excepto las plantas, porque las plantas las vamos a colocar en bienes de uso. ¿Por qué? Porque la evaluación no va a ser de acuerdo a la evaluación que tienen los activos biológicos, sino que va a ser de acuerdo a lo mismo que sería como una máquina o cualquier otro bien de uso, costo amortizado. ¿Por qué? Porque no tiene la evaluación de mercado como si tienen todos los otros activos biológicos. Insisto, todo esto que parece muy extraño es una simplificación y un beneficio para quienes lo tienen porque ellos ya venían haciendo las cosas así. A ver, ¿qué es lo que el otro día hablamos con Alcira? Porque me dice, acordate de esto, sí, pero en la práctica toda esa modificación lo único que hace es que la norma está de acuerdo a lo que vos ya venías haciendo. Quienes tenían esa actividad ya lo venían haciendo así. Con lo cual lo único que tenemos ahora es que no estamos mal con la norma. O sea, la norma como dice, un blanqueo contable agropecuario. algo así, es como sincerar que la norma esté de acuerdo a la práctica, pero no porque la norma estaba equivocada, sino porque en la práctica no teníamos acceso a ese valor. Y el otro punto que incorporó también la RT46 es el tratamiento de ciertos reproductores que tiene la actividad ganadera, cuya evaluación es muy distinta a lo que dice la RT22, que es la evaluación de mercado. Y estamos hablando habitualmente, los términos son los animales de pedigree. O los que son, no sé, gran campeón, no sé. Entonces tenemos determinadas reproductores, un toro o una vaca, etcétera, que hoy día con el avance de la actividad ganadera y todo, se usa para inseminación, se sacan los óvulos de la vaca y se insemina ese óvulo a todas las otras vacas para que me salga un rodeo de mejor calidad. Bueno, no sé, todas cosas las explica más Alcira que nosotros, pero ya había un caso así donde me decían, valúa el activo biológico, que es una vaca, un toro, al valor de mercado. El valor de mercado es el valor de la categoría. Pero este no es un toro común, este es un toro específico, de pedigrí, con papel, con un montón de cosas, que tiene una calidad diferente a los otros. Y yo lo pagué 30.000 veces más de lo que vale en el mercado cualquier torito. Entonces no puedo evaluar el valor del mercado porque estoy mandando a pérdida todo el costo que implicó la inversión que yo hice en semejante activo que me va a mejorar todo el rodeo. Entonces, otra vez la norma original me generaba una situación práctica inadecuada para un caso común. Entonces, ¿qué es lo que hace esta RT número 46 modificando la 22? Incorpora una evaluación especial para ese tipo de reproductores que son especiales de pedigrí, cuyo valor no es el de mercado, sino que generalmente es muy superior al valor de mercado. Con lo cual, en ese caso, mi contabilidad es mejor a costo, que lo que yo pagué, que al precio de mercado.
cuando la lógica normal y corriente de la contabilidad es que siempre es mejor mercado que costo, ¿me entienden? Entonces ahí se tomó ese caso también como otra particularidad. Y otra modificación, insisto, todas estas dos es como que en la práctica ya se hacían, porque habitualmente el productor no iba a mandar a pérdida la diferencia que tenía de ese costo, mantenía el costo, bueno, todas estas cosas ya en la práctica ocurrían. ¿Y qué quedaba mal siempre? Esta gente rara que se llama los auditores, que tenían que decir que algo estaba de acuerdo con la norma cuando en realidad no lo estaba porque la aplicación práctica no había forma de tenerla. Bueno, entonces ahí lo mejoramos. Y este último punto fue otra de las grandes discusiones y surgió después de que apareció la consulta pública del RT número 46, de lo que fue el proyecto del RT 46, y fue el problema de la evaluación. En Argentina nosotros teníamos el concepto que se llama BNR, que es precio neto de venta, neteando los costos, etc. La actividad agropecuaria se maneja toda a valor de mercado y todos los agropecuarios saben el valor de mercado, cotice o no cotice en Chicago, ¿me entienden? O sea, no importa porque el valor de mercado, aunque no haya cotización pública, lo conocen de esa industria, de esa rama de la actividad. Y el concepto BNR estaba siempre pensado en la actividad comercial o industrial. Y a nivel de lo que sería actividad agropecuaria, se utiliza más el concepto cotización o valor de mercado, valor razonable, por eso ahí es el cambio, que precio de venta. ¿Por qué? Porque, sobre todo en agroindustria o agroagro, yo no estaba vendiendo esa producción. Entonces me decía, es el precio neto de venta, y yo no la vendí, y no tengo precio de venta, pero sí hay un valor de mercado. Entonces el concepto de valor razonable es más adecuado para la actividad agropecuaria que el concepto precio neto de venta o BNR. Esa es la modificación. Toda la RT22 mencionaba BNR, ahora se reemplaza por valor razonable menos los gastos estimados de venta. Y ahí estamos haciendo mucho hincapié en la concepción de estimados de venta. ¿Por qué? Porque yo no te estoy preguntando cuál es tu gasto de venta, sino que estoy asumiendo qué gasto de venta tendrías si yo vendiera ese activo, aunque yo en realidad no lo voy a vender. Ese sería el concepto. Y esto es lo que la mayoría no hacía bien en la práctica, porque consideraba que tenía precio de venta, que era la cotización, menos gasto. Y como yo no vendo, no tengo gasto. Y uno de los gastos, hay dos gastos muy fuertes en la actividad agropecuaria. El transporte y el gasto de lo que sería el costo tributario, tasas y un montón de cosas que hay en el medio de llevar la producción hasta un mercado. Y entonces, cuando yo no vendía, mi BNR era la cotización, cuando en realidad estaba mal, porque no era la cotización, yo tenía que decir cuánto hubiera gastado si yo lo hubiera vendido, aunque yo no lo vendí. Y ahí entonces el concepto de valor razonable menos gasto de venta es el más adecuado para esta actividad. Quienes vienen aplicando bien el concepto de BNR, esto no les genera ningún cambio más que de nombre, no sé si se entiende la idea, o sea, porque en concepto no cambió nada más que una cuestión de clarificación de ese precio neto de venta, básicamente. Luego tenemos, entre otras las modificaciones, es una de las grandes quejas de la RT22 que tuvo toda la vida. La RT22, quienes la están aplicando conocen esta queja, por supuesto los de afuera mucho no, siempre tuvo en las secciones 7.1 y 7.2 son las secciones de evaluación de los activos biológicos. Las 7.1 están destinados a la venta y las 7.2 destinados a la producción o al uso. Y adentro de esas categorías venían otras muchas subcategorías diferenciándolas en etapas. Si estoy en la etapa inicial de crecimiento biológico, si estoy en la etapa, por ejemplo, si yo tengo la semillita recién plantada, si ya no es la semillita pero ya creció un plantín, si ya creció un plantín, pero ya empezó a dar, no sé, hojas, flores, frutos, lo que fuera, pero todavía no en la calidad de la producción que yo necesito. O sea, ya tengo un arbolito que da producción, pero no me sirve como producción. Entonces tengo otra etapa más. Después tengo la etapa donde ya llegó a la producción y ya da frutos, pero quizás no con la calidad de mercado, aunque sí tienen algo que yo lo puedo vender de segundo. O sea. Y después tengo otra etapa más que la que ya está en la producción de meseta, que es la producción de mercado. Entonces tenía un montón de etapas, que es la etapa inicial, la etapa siguiente, la etapa posterior a la inicial, pero todavía no de producción, la etapa de producción, pero todavía no producción de mercado, sino producción anterior a la de mercado. Y voy a decir, tengo una vaca, ¿dónde carajo la pongo? ¿Me entienden? O sea, había una aplicación práctica de un poco de esto. Entonces ahí lo que se hace acá es reducir. A mí me hubiera gustado mucha más reducción de la que hay, pero bueno, se hizo una reducción de la cantidad de etapas, que estaba muy bien para la actividad de qué sé yo, una plantación de frutos, pero que no cuadraba mucho con una ganadera o con soja o con otras actividades. Entonces ahí se redujo la cantidad. No cambia la evaluación, no cambia nada, sino que hay una reducción para entender más fácil la norma. Y después se tratan cosas que no estaban en la RT22, que son muy comunes en la actividad agropecuaria. Contratos futuros, todo lo que es venta a futuros, contratos de swap, etcétera, y subsidios que reciben la actividad agropecuaria.
Esos dos no estaban tratados ni siquiera y generaba dudas de aplicación práctica a quienes tenían esos casos en su actividad. Entonces, otra vez viene a solucionar ese punto dándote una solución de normativa para esos casos. La vigencia de todo esto es para ejercicios iniciados el 1 de enero del año 2018, por eso lo estamos recordando hoy, porque estamos con los cierres de este año, y el 31 de diciembre de 2018 es el primer año completo que había que aplicarlo. No admitió aplicación anticipada, con lo cual nunca nadie lo aplicó antes, tuvo que haberse aplicado en este año. Insistimos, como el ajuste por inflación pisó todo este tema, como que se nos había olvidado y un día dijimos, che, recordemos que por lo menos el rubro activo biológico, más allá de todos los otros cambios, que son mejoras, pero quizás no tienen tanto impacto numérico, recordemos que todo esto está. Lo que menciona ahí, que no genera una modificación en la información comparativa, es una modificación en la evaluación, si me cambia por todo esto de lo que yo mencioné de los animales de pedigree, no requiere hacer una modificación retroactiva. O sea, se buscó hacerlo lo más simple, sino para adelante. La única modificación que tenemos que hacer, por una cuestión lógica de presentación, es la comparativa que ya mencioné antes. Lo que antes tenía como activo biológico en bien de cambio y bien de uso, lo tengo que reclasificar a la nueva que yo abrí, porque si no me queda cero, es raro. Y como la parte patrimonial, aunque esté ajustado por inflación, va a tener el comparativo del estado de situación patrimonial, tengo que hacer esa reclasificación, que insistimos que prácticamente no genera ninguna cuestión de dudas prácticas. En el material les vamos a dejar más detalle de todo esto, que es una simple, digamos, comentario genérico, donde ponemos algunas normas, cómo cambió la RT9, cuáles son las definiciones y todo. Recuerden que se crea la categoría activo biológico, excepto para las plantas productoras que sí o sí quedan en bienes de uso. ¿Se acuerdan que esa era una particularidad que teníamos acá? Esta es la modificación principal de la RT9. Ya dijimos que se excluyen a los activos biológicos de bienes de cambio y bienes de uso, se incluyen las plantas productoras en bienes de uso, se crea el rubro de activo biológico y se hace una modificación en el resultado principal que tiene actividad agropecuaria, que es el resultado de la producción agropecuaria, que es uno de los que más problemas genera, porque va primero antes que venta y costo. O sea, no es como siempre pensamos, vender y el costo de la venta, sino el resultado del crecimiento vegetativo de la producción. Bueno, hay toda una explicación mejor de ese apartado vinculado al estado de resultado de la parte de resultado de producción agropecuaria. Y se agrega también, como creamos el rubro activo biológico, y es lógico, si yo tenía bienes de cambio, bienes de uso, ustedes saben que tengo que mostrar en notas la apertura, tengo que mostrar lo que llamamos el cuadro o anexo de bienes de uso con valor original, alta, baja, amortización. Bueno, lógicamente tiene que haber algo muy similar, pero para activo biológico. Entonces se incorpora también a la RT9 el apartado especial del activo biológico para las notas, con un cuadro, etcétera, donde yo muestro también las altas, las bajas, que yo mortandad y todas esas cosas que tenemos en la actividad agropecuaria. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Sería como el repaso de lo que sería la parte agropecuaria en general, digamos así, como para recordarlo. Bueno, pero viste en línea con todo esto de Ni Una Menos, por supuesto, todos tenemos el tema, así que para recordarlo. Bueno, pues, ¿cómo estoy? Segundo tema dentro de todo esto. No, tercero estoy... Te quedan 20. Bueno, perfecto, me queda todo lejos de tu profesión. RT41, siempre mencionamos, nueva norma para ente pequeño y para ente mediano. No es nueva, ya viene del año 2014, 2015 y todo, pero bueno, recordemos que tiene una misma norma con dos partes. Si bien nació como RT41 y RT42, RT42 como tal no existe, sino que sigue siendo la 41 modificada en todo caso. Recordemos que la segunda parte de la RT41 es solo para ente pequeño. Si tenemos ente pequeño, con la segunda parte estoy listo. No tengo que ir a ver nada en la otra. Pero si tengo un ente mediano, la tercera parte, que es para ente mediano, si ustedes la ven es media rara porque viene media en blanco. Aparece en título y sin párrafo, título y sin párrafo. Y de repente aparece un título y tiene un párrafo. Bueno, se trató de hacer así por una especie de economía de lectura, asumiendo que quien tiene un ente mediano es muy probable que en su estudio, etcétera, tenga también un ente pequeño. Con lo cual, si ya conozco, ¿para qué le voy a duplicar toda la norma? Porque la mayoría de la RT es la misma y cambian solo algunas valuaciones de algunos rubros. Por ejemplo, ente mediano tiene, y ahora con mayor relación, impuesto diferido obligatorio y ente pequeño el impuesto diferido es optativo. Con lo cual te dice el impuesto diferido a lo que sería el impuesto pagar, el impuesto determinado. El que quiere optar puede ir a la tercera parte y ver. Entonces, en la parte de impuesto diferido aparece siempre en la tercera parte solita y no está. Cuando yo tengo un título sin párrafo en la tercera parte, quiere decir que es el mismo párrafo de la segunda parte. Y cuando tengo un párrafo escrito en la tercera parte, ese reemplaza al que venía en la segunda parte. ¿Se entendió lo que dijo? Está mejor así, digamos. ¿Qué define en pequeño y mediano? Bueno, básicamente el rubro de ingresos. Y esos ingresos son de 15 millones y de 75 millones o 5 veces 15, como lo quieran ver. Ahora, eso, como en Argentina hay inflación, como esto salió la norma en el 2014,
eran pesos de aquella época, con lo cual un ente que es pequeño, al haber inflación, cada vez vende más, pero no porque venda más volumen, sigue siendo el mismo pequeño que ayer, pero la cifra de venta está cada vez mayor. Y eso hace que te caigas de la categoría de ente pequeño, y para evitar ese problema, aunque no veníamos aplicando el ajuste por inflación, siempre actualizamos la cifra de ingresos, que era la que teníamos para compararnos a ver si éramos o no éramos ente pequeño. Y ahora que viene el ajuste por inflación, con más razón, la cifra tiene que estar reexpresada. Entonces estos 15 y 75 no son de hoy, sino que son del año 2014, que ahora los vamos a actualizar y vamos a mostrar la cifra. Además, tiene que ser una empresa que no cotice en bolsa, que no sea una empresa regular, que sea una empresa estatal. Bueno, es un montón de categorías que siempre más o menos conocemos, porque si es una compañía de seguros no puede aplicar esta norma. Bueno, cosas bastante comunes. Bueno, como el tema principal es los ingresos, lo que te divide la categoría, vamos a recordar primero la regla básica, que es el ingreso del año anterior. Y ahí hoy tenemos un problemín con el ajuste por inflación. ¿Por qué? Porque mi año 2018 va a tener mis ventas ajustadas, pero como no hacemos, optamos por no hacer el ajuste al inicio del comparativo, sino que vamos a ajustar el 2017 y de ahí para adelante, no tengo la cifra de ventas ajustadas del año 2017. Tampoco ya lo venía haciendo así siempre, ¿no? O sea, ¿me entienden? Entonces ahí es donde cuando tengo que ver si califico o no como pequeño, la cifra es del año pasado. ¿Y qué dice la norma? Que tengo que utilizar el monto de las ventas netas, la línea principal del estado de resultados, la primera, que figura en el estado de resultados. Y el estado de resultados es el del año anterior. No tengo que reexpresar nada porque las cifras son las del año pasado. Y al no haberlas reexpresado, ¿me entienden ahí? En la columna de este año yo no voy a ver. Siempre veíamos la comparativa, porque yo me miraba la del 2018, donde tenía la columna al lado, 2017, y ahí yo tenía la venta del año pasado. Este año no, porque esa columna no va a estar, porque generalmente vamos a hacer la reexpresión sin presentar ese comparativo. Con lo cual tengo que ir sí o sí al balance del año anterior. Y el balance del anterior no estuvo ajustado. Y acá dice que figura en el estado de resultados del ejercicio anterior. No me está diciendo en la columna comparativa que usted prepararía. ¿Me entienden? O sea, entonces, no queremos. A ver, el que no hace el comparativo no tiene la cifra reexpresada porque ya no la reexpresó. Porque si no tendría que haber ido al inicio del comparativo, 2016 y toda la historia. Y quien sí hiciera eso, porque por alguna regulación o porque quiero o lo que fuere, porque es opcional esto, dice, bueno, entonces yo estoy en peores condiciones, porque al haber reexpresado mis cifras comparativas, yo sí tengo la venta del año pasado ajustada. Pero ¿qué dice literalmente la RT41? Es la que estaba en el estado de resultados del ejercicio anterior. Y la del estado de resultados del año 2017 no estaba ajustada ese año. La ajustaste después para el comparativo, ¿me entienden? No te está diciendo, mirá la cifra del comparativo, que va a estar ahora en moneda del año 2018 si yo la hiciera. ¿Se entiende todo este quilombo? El de publicación, gracias Rosana. Entonces sería el del año pasado. Con lo cual, para todos nosotros seguimos... Esto es beneficioso porque, ¿me entienden? La cifra de ventas que vamos a usar como parámetro sí está ajustada, pero la que estamos usando de ventas no va a estar ajustada. A partir del año 2018, yo voy a ajustar el año 2018. Y en el 2019, para ver si soy pequeño o mediano, tengo que ver la del año anterior. Y la del año anterior va a estar ajustada. Pero va a estar en moneda del año anterior. Y como la cifra la tengo que comparar con la cifra de venta del año anterior, me queda bien, ¿me entienden? A ver si lo explico mejor. La cifra del 2018, cuando la tengamos ajustada, cuando la presentemos comparativa en el 2019, que esto es lo que nos está costando mucho en la práctica, siempre no va a ser esa cifra, va a ser la llevada de punta a punta hasta el año 2019. O sea, mi comparativo va a tener otro número que el que yo tuve hoy. ¿Estamos de acuerdo en esto? Lo que pasa es que estas decisiones yo las tomo teóricamente al minuto 1 del año 18. Al minuto 1 del año 18 yo no sabía la cifra del 17 ajustada por inflación del 18, porque todavía no había sucedido la inflación del 18. Algo parecido vamos a ver después con la UIF, este mismo tema, si entramos o no entramos en ser sujetos alcanzados. Quédense con ese concepto. Estas cosas, por más que las estemos haciendo hoy, marzo del 19 respecto del año 18, se supone que terminado el año 17, arranco la contabilidad del 18, en abril, mayo del año 18, yo ahí no sé cuál va a ser la inflación del 18 para poder estimar ese tema. Debo trabajar con la cifra anclada legal presentada del balance legal del año
17, que en este caso fue la histórica del 17, en el año 18 va a ser la ajustada por inflación a moneda del 18, no reexpresada del 19. ¿eh? Quédense con ese tema que después volvemos para ver si entramos o no entramos en la inflación a ser sujetos alcanzados de la UIF. Sí, ahora lo vemos. Ahora, entonces, esto que era siempre fácil, cuando empieza la ajuste de inflación, una de las preguntas, por eso todo esto lo estamos armando hoy de acuerdo a las preguntas que empezaron surgiendo, porque la pregunta fue, para ver el monto de venta, ¿qué tengo que ver? ¿La venta del año pasado, la venta ajustada? ¿Tengo que ajustar la del 2017? ¿No la tengo que ajustar? Entonces ahí vienen todas las dudas. No, la del 2017 es la del balance del 2017. Y la del 2018 va a ser la del 2018. Quiere decir que ahora que cerramos el 2018, yo ya voy a saber si soy o no pequeño para el 2019. Ese sería el esquema. A su vez, el monto que va a estar de 15 y 75 millones va a estar ajustado hasta el 2018. O sea, las voy a tener las dos en la misma unidad de medida, si se quiere. Antes no lo tenía bien porque ajustaba el monto, pero no ajustaba el estado de resultado. Eso sería así. No podemos hablar porque imagínate que si son 1000 personas acá y hablamos todos, se complica. Ahora, hay casos especiales que son la actividad agropecuaria y el tema de los intermediarios, que lo mencionamos siempre porque ahí la venta, si el intermediario debería registrar su comisión únicamente y no la venta por la cual hace la intermediación, digamos. Pero sabemos que por algún tema tributario, que muchas empresas intermediarias, concesionarias, que registran la venta total y el costo de esa venta en vez de registrar el neto, que sería la comisión que tienen. Y la actividad agropecuaria, mencionamos recién, tienen otro resultado, más que venta y costo, tienen el resultado de la producción agropecuaria, que en realidad es el que puedas vender, con lo cual, ¿cuál uso? ¿El de la producción, el de la venta? Porque bueno, la norma dice el de la venta. Siempre recordamos que me puede pasar un caso que yo tenga un productor agropecuario que produjo muchísimo y no vendió, con lo cual la venta en el extremo podría ser cero, claro, cuando tiene 80 millones de producción. Entonces, lógicamente, decir, no es pequeño, aunque su venta es cero. Tengamos en cuenta eso. Tengo que usar la venta para calificar. Pero si yo veo que producción es más que venta, sería la regla así, usaría producción. Se entiende la regla, por una cuestión práctica, digamos. Y si venta es más que producción, uso venta. Lo que no puedo usar es las dos juntas, porque si no dupliqué, porque lo que produje lo vendí y se duplica todo. ¿Me entiendes? Esa es la aplicación práctica. En el material les dejamos algunos ejercicios con números y todo para entender todas estas aplicaciones de los intermediarios y el tema de los agropecuarios. Bueno, y el monto tiene que estar represado. Sí, el monto del año anterior se tiene que comparar con la cifra de ingresos, que son 15 y 75, pero como eran del 2014 hay que ir ajustándola. Siempre lo vinimos ajustando y todos los años le presentamos a ustedes en estas charlas que venimos haciendo en marzo cuál es la cifra ajustada. Según las normas, esa cifra se ajustaba con IPIM, pero ahora vieron que todo esto cambió, entonces lo que me dice es que debo ajustarla con el mismo índice de la RT6, que es esa planilla gigantesca que ya tenemos, hoy la conocés porque la estás usando para todos lados, ¿me entiendes? No obstante lo cual, acá en el Consejo, la Federación también lo hace, pero principalmente acá en el Consejo, no sé si está Oscar dando vuelta ahora, acá adelante no lo vi, sí, estaba hoy la pena. Sí, bueno, es uno que le tenemos que agradecer que prepara toda esta información, pero recordemos que es el año anterior, con lo cual yo ahí marqué primero la del 2014, que es la base, y después marqué la del 2017. ¿Por qué? Porque como estamos en el cierre de 2018, yo tengo que ver las ventas del año pasado, y las ventas del año pasado no están ajustadas, ¿estamos de acuerdo? Y aunque estuvieran ajustadas para el comparativo, tengo que usar las que no estuvieron ajustadas, que es el balance de publicación, versus la cifra que está ahí. Y ya no es más 15 millones, sino que es casi 30, ven que son 29 millones y pico. Y para el ente mediano es casi 140 y pico de millones, ¿no? Un poco más de 145 millones, de 43 millones, perdón. Y para saber ya si sigo siendo ente pequeño en el 2019, ya le damos la cifra de diciembre de 2018. Con lo cual ahora ya estamos hablando, como hubo casi un 50% de inflación, no es más 30 millones, ya estamos hablando de 43 millones, sigue calificando como pequeño para el 2019. Y ahí yo voy a comparar la venta ajustada ahora, la venta ajustada de mi estado de resultado, ajustado del 2018, la tengo que comparar con esa cifra que dice ahí de diciembre de 2018 para ente pequeño y para ente mediano. Entonces los 75 millones pasaron a ser ahora más de 200 millones, básicamente. Como cada uno tiene cierres diferentes, le dejamos en el material todos los cierres. Ahí tienen 2017, 2018, incluso los 2 primeros meses del año 2019, por si alguno ya tiene algún cierre ahí y todo y quiere ir mirando, está. Todos los meses venimos publicando esta misma hojita, esta misma planilla en la página web de acá del Consejo, o sea que esto acceden en forma común, lo recordamos en esta charla, pero acceden en forma común. Nosotros tampoco nos acordamos de esta cifra nunca. Pero son cifras interesantes, no son tan pequeños, o sea, hay que vender 40 millones de pesos para hacer. Correcto. Sí, por estadística se supondría que dentro de las categorías mediano-pequeño estamos abarcando casi a la totalidad. 96% de las empresas argentinas abarca esta categoría. Y casi 80 y pico, 88 por ahí, eran las de pequeño en todo. Solo. O sea que ya estamos casi todos. Por eso usen la 41 porque estamos todos en esa categoría.
Y recordamos que hay 2 informes, siempre lo mencionamos, que hemos sacado hace varios años atrás, pero que tienen aplicación práctica, con casos prácticos, etcétera, y un modelo de aplicación con un manualcito. Bueno, toda esta cosa, recordamos, no es nuevo, pero siempre está. Hasta ahí sería el noticiero de la parte de las normas y las cosas nuevas y todo. Moco no tiene, fíjate, que por lo menos mejoré. No, pues se me quejaban de los mocos y todo, y bueno, Moco no tiene. Algo tengo que ponerle para Silvia, que le encanta mi foto. Bueno, me meto ahora en el ajuste por inflación. Ya hablamos un millón de ajuste por inflación, venimos haciéndolo en varias de las jornadas del año pasado, hicimos jornadas especiales, hicimos la del 28 de febrero, inaudita y todo lo demás. Pero siempre tenemos cosas porque es el tema del momento. Bueno, recordemos que tenemos para ejercicio iniciado a partir de julio, pero tenemos esa cuestión de posibilidad de hacerlo en el año siguiente, ¿verdad? En los que son cierres inmediatos hasta noviembre inclusive. Entre julio y noviembre, si bien había que ajustarlo, podemos hacerlo el año siguiente. Y para eso vinieron estas simplificaciones de la 539, que ya fue aprobada por el Consejo y está vigente, a las cuales le vamos a sumar ahora las nuevas que vamos a agregar acá en Capital, que ya mencionó Silvia más temprano. Solo esto para recordar, venimos ajustando hasta el 2003 y tenemos que ajustar el 2018, comparativo 2007, comparativo 2006. Vamos a ver qué deberíamos hacer. Deberíamos ajustar el 2016 como patrimonio inicial para poder llevarlo a moneda 2017 y 2018 para que se compare con las cifras de mi estado contable, que es del año 2018. Ese sería un primer ajuste. Luego tengo que ajustar mi comparativo total, activo y pasivo, patrimonio, estado de resultados, flujo de efectivo, notas, anexos, cuadro y todo lo que tendría. Y esa cifra, como está en el 2017, la tengo que llevar a moneda del año 2018 para que se compare finalmente con el estado del 2018 y recién ahí hacer el 2018, que son entero, activo, pasivo, patrimonio, estado de resultados, flujo de efectivo, etcétera, etcétera. Esto termina siendo la primera vez 6 ajustes por inflación, básicamente. Son 3 que tengo que hacer de procedimiento, que son los que están abajo de RT6, más los 3 que tengo que hacer de punta a punta, esto de ajustar todo el balance enterito. Como esto genera, por supuesto, mucho trabajo para la empresa, para la auditoría, para todo, lo que se hizo es, que es lo que comentó ahí Silvia, no podemos no hacer el ajuste de inflación, ya es legal, se modificó la ley, hay que ajustarlo, hay que ajustarlo, hay que ajustarlo. Lo que estamos tratando de hacer es aligerando la carga de trabajo que eso genera. Entonces, en vez de hacer 6, que es todo esto que tenemos acá, todo eso hay que hacerlo, ¿por qué? Porque tenemos que presentar la información comparativa del año anterior. Si una norma contable, que por suerte tenemos la posibilidad de emitir estas normas en los consejos, dijera, por única vez, no presente los estados comparativos, de todo eso que está ahí, eliminaríamos la mitad. Y en vez de hacer 6, haríamos 3. Con lo cual, con la simplificación, que pretendemos que la utilicemos todos, salvo que alguien le obliguen, no sé. Claro, si alguien quiere puede hacerla, pero sería una gran simplificación. En vez de ir al año 2016, directamente vamos al año 2017, armamos el activo y el pasivo. La vez pasada, hace pocas semanas, fin de febrero, hicimos ejercicio práctico, todo con esto. Y me quedaría patrimonio al inicio ahí. Ahí es donde yo no tengo la venta del año anterior, no tengo nada, tengo patrimonio. Lo llevo a moneda al 2018 para que después sea la columna comparativa a mi 2018. Y ahí recién armo el 2018 con el activo y pasivo. Y ahí sí, estado de resultados, flujo efectivo, notas, cuadros, anexos. Ya con nosotros tenemos un trabajo fenomenal. Como ven, el comparativo del estado patrimonial, que es el primero, sí se va a poder hacer. Lo que no voy a tener son los otros comparativos. Quienes tenían cierre hasta noviembre, o sea, entre julio y noviembre, como por una cuestión de práctica, digamos, de impracticidad, no llegábamos a aplicarlo porque las normas salían en el momento, no terminé, ya vencía y todo lo demás, no dábamos tiempo a hacer todo esto, salió una norma de dispensa también en el 539 que me permite no hacerlo este año, hacerlo en el que viene. Pero como lo tenía que hacer en el año siguiente, por ejemplo, hoy mencionaba Silvia, el cierre de septiembre, yo tenía que hacer septiembre de 2018, hoy comparativo con 2017, eso que está ahí. Pero no lo hacía. Entonces el año que viene yo tenía que hacer 2019 con 2018 con 2017. O sea, tenía que hacer los 6. ¿Qué es lo que estamos pensando? Que para esos casos, que tienen esos cierres, que lo dejan al año siguiente, en vez de hacer los 6, porque le va a generar mucha tarea también hacer esos 6, la norma que estamos pensando en sacar en Cava va a permitir hacer esto mismo que está acá. Es decir, ajustar el 2019, septiembre de 2019, por ejemplo, con un inicial 2018 de patrimonio, pero sin hacer el 2017 y sin ir al inicio del comparativo. Con lo cual también voy a presentar por única vez sin la columna comparativa de los estados patrimoniales. O sea, lo mismo que tiene hoy el que cierra en diciembre, en enero, en febrero, hasta junio, tiene toda esta situación. En conclusión, el primer ajuste por inflación puede ser siempre no comparativo. Correcto. Y ahí tenemos algunos casos, que por supuesto no es mayoritario para la matrícula, pero quienes tienen que presentar intermedios, lo que le pasaba es que si yo tenía un cierre intermedio, ¿no?, un intrimestral, el primer trimestral podía no presentarlo comparativo, pero después ya de lo siguiente sí. Con lo cual lo que me ahorraba de trabajo un trimestre lo tenía que hacer el trimestre siguiente, como está escrita la resolución. Entonces, ¿qué es lo que estamos agregando?
todos los trimestres dentro del primer año podés presentarlo sin comparativo, porque el año también lo vas a presentar sin comparativo. Y ahora vamos a otra regla. Cuando ahora tengo el trimestral del año siguiente, también tendría que tener el trimestral de este año. Y quizás no lo hice, porque sería marzo, que yo empecé a ajustar recién diciembre. Vamos a ver la lógica. A ver, vuelvo otra vez. Yo debería hacer, por ejemplo, un trimestral septiembre de 2018. Si lo hiciéramos bien, debería estar ajustado con el comparativo 2017. Pero puedo no hacerlo. Ahora, el anual ya lo tenía que hacer porque si yo ya me agoté el uso del no comparativo la primera trimestral, ya eliminé la posibilidad de seguir usándolo. Con lo cual, en la norma que va a decir, no, mire, todos los trimestrales dentro de su año usted puede seguir sin hacer los comparativos, porque no tiene el año anterior. Y por otro lado, el anual también puede seguir haciéndolo sin comparativo. Eso es lo que vamos a agregar. Y supongamos que en el año no hice ningún comparativo ajustado, que es lo que nos está pasando, y recién voy a ajustar el 2018 anual. Cuando cierre marzo 2019, tengo que hacerlo comparativo con el 2018 de marzo. Que no lo tengo ajustado porque yo nunca ajusté ese, porque ni me enteré que había que ajustarlo, porque todo esto salió a partir de fines de año 2018. Con lo cual, hoy tenía que ajustar marzo del 2018 para tenerlo comparativo en el de marzo del 2019. Entonces, ¿qué me está diciendo? La norma que estamos sacando ahora próximamente, esto es así, ¿no? Que ya va a salir, es ese comparativo que yo no hice, no necesito presentarlo en mi primer trimestral. Hago trimestral 2019, ajustado, por supuesto, porque tengo mi patrimonio inicial, pero sin el comparativo. Y recién cuando llega el anual 2019 tengo todos los comparativos porque yo ya tengo 2018. Sin el comparativo del estado de resultados. Correcto. La cifra comparativa de diciembre 18, reexpresada en marzo, sí la voy a poder poner. Claro. Recordemos que siempre el patrimonial de los trimestrales va con el anual anterior y los otros estados van con el trimestre, digamos, equivalente. Entonces sería siempre el tema de los estados resultados, flujo efectivo, etc. Bueno, esto para recordar lo que va a salir ahora como nueva norma, esta es la idea, siempre trabajamos para mejorar todo esto y camine como Lita de Lázaro y para buscar mejor precio. Bueno, y ahora nos metemos en un tema particular que generó mucha duda en la aplicación del ajuste por inflación, que son el tema de BPP y consolidación. Tema de BPP. Bueno, recordemos que el BPP son inversiones que tenemos en empresas sobre las cuales tenemos influencia o control conjunto. Y si no es inversión, se evalúa el costo. Si esa inversión no llega a tener influencia, menos del 20%, se evalúa el costo se ajusta y esto no es ningún inconveniente, digamos, y nadie duda. Ahora, tengo una inversión valuada al BPP. Lo que hemos aclarado siempre, yo mismo, Hernán, acá en estas charlas que hemos dado, que la inversión al BPP es una cuenta, bueno, voy a poner ahí primero, que debe reexpresarse, porque no es una partida expresada a moneda de cierre, pero como es un porcentaje de una participación de otra sociedad, en esa sociedad tengo otros activos que quizás son caja y todo, entonces es una mezcla, parece es una mezcla rara de lo que yo tenía ahí. Entonces aclaramos, no es que yo voy a anticuar mi BPP y determinar el origen y reexpresarlo, no, lo que se hace es, se ajusta primero la empresa sobre la cual yo tengo participación y después calculamos el BPP sobre la empresa que ya está ajustada. Mi BPP me va a salir ajustado. Por supuesto que cuando ajusto la empresa va a tener partidas monetarias que no se ajustan, partidas no monetarias que sí se ajustan, o sea, el patrimonio, bueno, el procedimiento normal del ajuste de inflación de esa empresa. Con lo cual yo me voy a traer un BPP que ya va a estar ajustado. Esa es la regla. Pensamos que eso no generaba, pero tuvimos muchas preguntas con todo esto, entonces es bueno recordarlo y vamos a presentar un ejercicio chiquitito. Ahora, esto es lo que ya dije ahí, primero ajusto la empresa controlada o la empresa emisora que yo tengo ahí, sobre la cual tengo la participación, y luego aplico el BPP sobre los balances ya ajustados. Pero yo a su vez ya tenía un BPP inicial, porque yo esta participación ya la tenía el año pasado. Y por diferencia, el BPP al inicio versus el BPP al cierre tiene que ser la variación que es el resultado de la inversión, que es el porcentaje de participación sobre los resultados de la compañía. ¿Se entiende? Sí. Cuando hay ajuste de inflación ya no puedo hacer esto, porque mi BPP del año pasado está en moneda del año pasado. Entonces lo primero que tendría que hacer es, que lo hacemos en el proceso, ¿no? Agarrar los saldos iniciales, que es 2017, tengo mi BPP del 2017, y lo tengo que reexpresar, creo que viene el tema, para llevarlo a moneda de cierre. Y recién ahí compararlo con el BPP al cierre. Y alguno ve que esto le puede generar un problema, y no, porque la empresa tuvo que haber hecho lo mismo. Tuvo que haber tomado su patrimonio al inicio, reexpresado a moneda de cierre. Y su resultado del ejercicio ya está tomando con ese patrimonio ajustado previamente. Con lo cual ahí es donde lo que tenemos que hacer es reexpresar, y lo dice abajo, el saldo inicial del BPP, porque dentro de ese saldo inicial tengo una parte que va a ser por ajuste por inflación.
que también lo tiene la empresa cuando hace el ajuste inicial de su patrimonio. Como esto es medio raro lo que estoy diciendo y parece, visto así, nosotros decimos se entiende, pero probablemente en los números decís, ¿qué me está diciendo? Vamos a mostrar ejemplitos, un pequeño más chiquitito, un poquito más complicado. Tengo una empresa que tiene un 80% de otra, tengo una participante que tiene participación en una que se llama participada. El patrimonio al inicio de participada es 1.000 y el patrimonio al cierre de participada es 1.500. La inflación del periodo es 40%. Ese patrimonio al inicio vamos a asumir que estuvo ajustado hasta esa fecha, como sea, ¿no? Ese patrimonio ajustado. Ahora, para cálculo del BPP, yo primero debo tomar el patrimonio al inicio, que era 1.000, y que lo está haciendo la empresa, ¿no? Ajustarlo al cierre. O sea, se supone que ya ajustó al inicio, ¿no? Asumiendo que yo ya vengo haciendo ajuste de inflación o yo ya hice el inicial, ese patrimonio surgió, como mostramos recién, de ajustar los activos y pasivos al inicio de mi ejercicio actual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 1.000, ¿qué es? Moneda 2017, que previamente ya se tuvo que haber ajustado al 2017. Como es moneda 2017, lo tengo que reexpresar a moneda 2018. Asumiendo que en el periodo hubo un 40% de inflación, me quedaría 1.400. Mi porcentaje el año pasado, o sea, mi BPP inicial, a ver si me siguen, en esa moneda era 800, pero ajustando el 800 por inflación, le sumo el 1,40 y da 1.120, que es mi BPP. Pero como la empresa también ajustó el patrimonio y también lo llevó a 1.400, 1.120, en realidad también es el 80% del 1.400. Esto se llama matemática. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, ¿qué es eso? Al cierre, ¿cuál era el patrimonio? 1.500. Ese patrimonio ya está ajustado. O sea, la empresa ya ajustó el activo del pasivo y por diferencia del patrimonio al cierre del año 2018. Para mi ejercicio, año 1. Mi participación es 1.200. Si yo tenía 1.120, que era 1.800, pero en moneda del 2018, y ahora tengo 1.200, el resultado del ejercicio tiene que ser, por diferencia, 80 de mi BPP. Y miremos la empresa. La empresa tenía 1.400 y el resultado del ejercicio, como el patrimonio al cierre es 1.500, es 100. Y el 80% de 100 son los mismos 80 que yo... ¿Se entiende todo esto? Sí. ¿Ven que coincide, digamos? Acá la clave es que cuando estoy contabilizando en la tenedora de la inversión el BPP, la sociedad que incorporo en el BPP tenga un estado contable ya ajustado a esa fecha. Si no, esto es imposible de realizar. Entonces, cuando tenemos que hacer un estado contable que incluye en BPP, hay que coordinar con quien sea el contador, el auditor de la sociedad en la cual se invierte, que genere esa información ajustada por inflación para poder hacer todo este ejercicio. Si no, es imposible desde la tenedora hacer el ajuste por inflación y hacerlo bien. O sea, que lo haga antes, básicamente. O sea, por eso son los 3 meses en general de diferencia. Que es ahora viene, sí, ahora lo tratamos. Entonces, ahí con un ejemplito mínimo, etcétera, lo que tratamos de mostrar es que la igualdad esa de agarrar el saldo inicial, que era 800, reexpresado al cierre, que me da 1.120, no estoy haciendo nada más que sacando el 80% del patrimonio de ellos también ajustado a moneda de cierre. Y el resultado del ejercicio va a tener que coincidir y todo. O sea, cuando la empresa haga todo el proceso, siempre el BPP es un espejo porcentual de la otra empresa. Entonces, seguimos la misma lógica. Estamos bien hasta ahí. Y ahora meto un ejemplito un poquito, agregando algún numerito más para que decir, bueno, ese ejemplo que mostró no es la realidad que yo tengo. Bueno, tampoco va a ser la realidad que vos tenés, pero por lo menos agregar un número más. Acá tengo una empresa que tiene, inicialmente, en este caso se llama dominante la empresa, pues KG Capital, por supuesto. Y en esa fecha compra el 70% de otra empresa que le pusimos nombre dominado. Y lo compra en 900. ¿Qué patrimonio tenían nominados en ese momento, en el año pasado? Sería 2017. 1.000 con reserva 100 y con resultado acumulado 100. En ese caso lo que tengo es 1.200. ¿Está bien? Vamos a asumir, para no generar líos, que en la combinación de negocios yo tendría que evaluar eso, valor de mercado. Bueno, ahí entramos en otro camino. No entramos en la problemática de combinación de negocios que tiene otra connotación. Silvia me dijo, hagamos el caso más simple de todo. Bien. Entonces sería, el patrimonio contable coincide con los valores razonables, todo esto a la fecha de adquisición. Bien. Con lo cual, si tenemos un patrimonio de 1.200, estamos comprando el 70% de ese 1.200, básicamente. El estado de situación patrimonial al año 1 de esa misma empresa dominado es 3.000 y 1.300. Todo eso ya está ajustado. ¿Está bien? Este estaría ajustado al inicio y este estaría ajustado a la fecha de cierre. La inflación del año fue un 20% en este ejemplo. Y lo que me pide es determinar el BPP. Bueno, primero tengo... yo compré un 70%, o sea que el patrimonio... Lo que pagué es 900, el patrimonio era 1.200. El 70% de ese 1.200 es 840. Como yo pagué
900, no habiendo otras diferencias, lo que me queda ahí es lo que conocemos como llave de negocio, para hacerlo bien simple. Mi contabilización fue inversión 900, porque la inversión ingresa al costo, entre los cuales divido dos numeritos internos. BPP por un lado, 840, y llave por otro, 60. Saben que llave no es, esto lo aclaramos siempre, pero siempre hay un cambio con esto, no es un activo intangible, sino que es la inversión. En la entidad inversora yo veo un rubro que se llama inversión 900, que está compuesto por componentes, entre ellos la llave. Cuando consolido, ahí aparece la llave separada y todo, pero en el momento inicial lo que yo tengo es todo inversión. Ese es el asientito que hicimos inicialmente. Ahora voy al cierre del ejercicio y quiero determinar cuánto vale mi inversión. Los activos netos en este caso son 1.200, creo que estaba ahí como dato, que yo tenía inicialmente el patrimonio. Eso, llevado a moneda del otro año, o sea, lo tengo que reexpresar por inflación del año, me queda 1.440. La participación que yo tengo de patrimonio al cierre es 1.700. Antes mostramos que era 3.000, 1.300, creo que activo y pasivo ajustado había 3.000, 1.300, con lo cual es 1.700. Mi participación es 1.190. Entonces ahí tengo 1.440 es el patrimonio ajustado versus 1.700 al año pasado, es el patrimonio ajustado al cierre de este ejercicio. Como los dos están en la misma unidad de medida, proceso secuencial del RT6, por diferencia me tiene que salir el resultado del ejercicio de esa empresa, que es ¿cuánto? 260, entre 1.440 y 1.700. El 70% de eso es 182, ¿está bien? Con lo cual yo registro mi resultado de inversión aumentando mi BPP por el 70% del resultado de la empresa. Hasta ahí es lo que haría siempre, metiendo el ajuste en el medio y nada más. Pero yo tengo mi BPP inicial, y ahí ese es el que quería mostrar acá. Hay un pedacito que es de RECPAM de mi BPP inicial. ¿Por qué? Porque mi inversión inicial era 840, ¿se acuerdan esto? Más la llave que estaba separada. Si eso lo reexpreso, me queda 1.008. Y ahí hay una diferencia entre el valor en moneda del 2007 y el valor ajustado, que es 168. La inversión inicial de la llave era 60, pero ajustada es 72. Estoy asumiendo que no se amortiza la llave, para simplicidad. Puede tener vida útil indefinida y no amortizarse, o sea que estaría dentro de la norma. Y también tendría ahí una diferencia. Que esa diferencia, ¿se acuerdan que es la contrapartida? Que en la contabilización lo conocemos como RECPAM, pero en realidad no es un resultado, sino que juntado con todos los otros termina siendo el RECPAM final de la compañía, ¿verdad? Y ahí tengo que hacer el primer asiento, que es de la reexpresión de mi inversión, donde aumento 168, aumento 12, porque mi contabilidad lo tengo que llevar a moneda de cierre, y la contrapartida es RECPAM, en este caso. Y ahí tengo después el tema vinculado con la inversión al cierre. Yo tenía un capital inicial que era de 1.000, que ajustaba a 1.200, y tengo otro ajuste de 1.000. ¿Se acuerdan que mi empresa tiene un capital y caja de 1.000? Tengo el ajuste del capital. Porque si yo ajusté la inversión, tengo que ajustar el capital. Y ahí voy a presentar lo que sería el efecto del RECPAM de la única partida expuesta que yo tuve a la inflación. Lo tengo que estoy haciendo un ejemplo, ustedes lo tienen ahí en el material, lo pueden seguir. Es muy chiquitito, pero yo tenía 1.000 pesos y compré 900 una inversión. Con lo cual mi patrimonio de caja capital pasó a ser caja 100, porque compré 900, inversión 900, capital 1.000, así empecé. Esa caja 100 no hice nada durante el año, porque tuve la inversión nada más, y me quedó expuesta a la inflación durante todo el año. Y a efectos comparativos, ¿se acuerdan que caja no se reexpresa? Pero a efectos comparativos yo la tengo que reexpresar y me quedaría en 120. Yo perdí 20 por mis 100 pesos expuesto al 20% de inflación. Mi RECPAM indirecto de haber reexpresado las partidas no monetarias, en este caso inversión al BPP y capital, tiene que ser 20. Y para verlo yo tengo un asiento de, si se quiere volver un poquito para atrás, yo tenía un asiento de ajuste de capital de 200 y un asiento de ajuste acá de 180. Como ven, mi RECPAM del haber es 180 y mi RECPAM del capital del debe es 200. Mi RECPAM neto es 20, que es el de la caja que estuvo expuesta al... ¿Se entiende? Sí, ponele. Con lo cual, mi estado de resultado mostraría el resultado, primero la parte patrimonial. Tengo caja 100, porque caja no se reexpresa, pero mi comparativo sí tiene que estar expresado. De hecho, mi caja del año pasado, que era 100, en moneda de hoy sería 120. Estoy diciendo que hoy necesitaría 120 pesos para comprar lo mismo que el año pasado compraba con 100. Esa es la regla. Mi inversión al BPP ajustada me dio 1.190. Y la del año pasado, que era 840, queda 1.008 porque está en moneda de cierre de este año. Y mi 60, que era la llave, quedó en 72. ¿Está bien? Las dos son el rubro inversión, acuérdense. Y el capital, que era 1.000, ajustado, es capital ajustado 1.200. Y ahí me aparece el resultado, que es 162 por diferencia patrimonial. Pero si yo voy al estado de resultado, yo tengo
un resultado de inversión, que también lo calculamos, que era 182, el RECPAM neto de 20, y ahí me quedan los 162, perdón. Con lo cual ahí cierra lo que sería el estado de resultado, la inversión ajustada a la llave, todo, y metimos todo junto. Después, por supuesto, un poco más con tiempo, que ahora tengo que ser muy apurado, pueden ver todo esto y ver cómo queda. Bueno, hasta ahí sería la parte de mostrarles todas las nuevas normas, la del RT46 que modificó el RT22, y la parte de ajuste por inflación, vinculando con todo esto la nueva norma que va a salir, y por otro lado el tema este del BPP, que era una duda particular. Bien. Me queda el consolidado. Solo eso. Es chiquito. Para consolidar tengo que meter todas las inversiones en todas las compañías dentro del estado consolidado de la compañía total. Todo tiene que estar ajustado ahora, digamos. O sea, mi problema principal ahí viene cuando las compañías tienen fechas de cierre de ejercicio distinto, y ahí se arma el lío. Que hasta ahora era un lío, pero no había ajuste por inflación. Pero ahora que hay ajuste por inflación, esos desfases me generan algún inconveniente. Entonces, yo tengo que presentar todo el grupo consolidado. Para recordar un poco, lo que vamos a hacer es, simplemente con un grafiquito, vamos a eliminar, yo ya tenía este 80, era mi participación, voy a eliminar esa inversión, incluir todos los activos y todos los pasivos, pero como todos los activos y pasivos es 100, que es el patrimonio total, en algún lado tiene que aparecer que hay una parte que no es mía. Tengo que decir, todo es mi activo, todo mi pasivo, consolidado, mi patrimonio, que es el que yo ya tenía, y hay una parte que no es mía, que es ese porcentaje de participación de los accionistas no controladores. Ese es el procedimiento de consolidación, nada nuevo. Mi patrimonio queda exactamente igual, y ahí viene el auditor y lo tilda, básicamente. Luego tengo el estado de resultado, que incluye la participación en el resultado de otra empresa, que como la empresa tiene un resultado de 200, yo tengo el 80%, tengo 160. 160 es el 80% de la participación de la otra sociedad, hay un 20 que no es mío, elimino el resultado, incluyo todos los resultados y lo sumo. Como ven, tengo ingreso 800, ingreso 700, el consolidado me va a mostrar ingreso 1500, y así tengo ingresos, costos, etcétera. No tengo resultado de inversión, y tengo que decir que hay una parte que no es mía, que es ese 40 que está ahí, para que me quede el mismo resultado que coincida con el individual. Bueno, este es procedimiento de inflación, de consolidación normal y corriente, y no ninguna cuestión rara, hasta ahí es lo normal y corriente. Este se me coló de lo que era el agropecuario que teníamos antes. Bueno, vamos al caso raro, que es el tema de la fecha de cierre. ¿Qué dice la norma contable hoy de la fecha de cierre? Que tanto el estado contable consolidado como el de toda la sociedad de grupo tienen que tener la misma fecha y abarcar igual periodo, tanto para BPP como para consolidación. No es necesario que sean los estados contables de la fecha de cierre, porque si la empresa cierra la controladora en diciembre y una subsidiaria en junio, yo necesito un estado contable a diciembre, que abarque enero-diciembre, igual que la controladora. No necesito que sea su estado, que es de junio, ¿está bien? Sino que necesito un estado contable especial, que es el que llamamos reporte habitualmente, ¿no? Que es el estado que se prepara para reportar a quienes tienen que consolidar o aplicar BPP. Pero, como hay cierres que son muy cortitos, con desfase, pero quizás de un mes, 2 meses, las normas, tanto las locales como internacionales, admiten un desfase de fechas. Que no está bueno, porque me quedan, cuando tengo que hacer eliminación y cosas así, tengo fechas distintas. Bueno, ya de por sí eso no es bueno, pero es como una admisión práctica de decir, bueno, está bien. Y me admite que sea de hasta 3 meses y que sea anterior, y me pide, esto está escrito en la RT21 siempre, que no haya transacciones significativas entre una fecha y cierre. Quiere decir, si yo tengo una fábrica y entre septiembre, que tengo el cierre de una empresa, y diciembre, ¿puedo usar el de septiembre? Bueno, dale, usalo. Pero que el activo, el pasivo de septiembre sea similar al de diciembre, básicamente. Si la empresa se vendió en el medio, una fábrica entera, no, ¿me entienden? Con lo cual me dice que modifique el patrimonio de septiembre para incorporar transacciones muy significativas, que habitualmente no las hay, pero si hubiera, tendría que modificarlo. Ahí viene el ajuste por inflación en el medio ahora. Todas estas normas ya estaban, con lo cual, la moneda a emplear, esa norma que está ahí arriba, ya está en la RT21 hoy, es la moneda de presentación que tiene que estar, si hay ajuste por inflación, moneda de cierre. Con lo cual, los estados de todas mis subsidiarias, ya lo dijimos, antes de aplicar el BPP y de consolidar, ya tienen que estar ajustados antes. ¿Qué pasa cuando hay desfase de fecha? Tengo que unir las dos normas. Si yo hago un estado contable especial, el estado contable especial tiene que estar ajustado. Punto. Supongan que la empresa cierra junio, la subsidiaria, y en junio no ajustó. Y la controladora cierra en diciembre. Bueno, la subsidiaria va a tener que tener un estado contable ajustado a diciembre, aunque no lo necesite hasta el año que viene, ¿no? Está claro. Esto ya siempre tuvo que haber hecho un estado contable especial, ahora ese estado especial tiene que estar ajustado, nada más. El tema viene con el desfase. Tengo una de septiembre y tengo una de diciembre. La de septiembre voy a usar el desfase de fecha, con lo cual voy a usar la fecha de septiembre. Pero me dice acá la norma que mi estado contable consolidado tiene que estar todo ajustado a moneda de cierre. Y la otra me dice, usar el desfase mientras que no haya eventos significativos. Bueno,
mínimo lo que tendría que hacer. Esto no está absolutamente claro y es una duda práctica y todo, pero nuestra recomendación sería que la fecha septiembre mínimo se ajuste de punta a punta para llevar la moneda de diciembre, por esos 3 meses. Seguí usando la cifra de septiembre, no es un estado especial a diciembre, pero multiplicá la cifra, como hacemos el de punta a punta del comparativo, igual. Multiplicá, que no tiene que tener una complicación práctica, multiplicalo por la inflación de esos 3 meses nada más, para decir, las ventas de septiembre, del año que yo cerré en septiembre, en moneda de diciembre serían tantos, que es multiplicar por un coeficiente y nada más. Eso que está en amarillo no está escrito así en la norma, es nuestra recomendación de lo que se debería hacer para ese caso. Y el otro puntito que si se quiere un poco álgido son las eliminaciones de los saldos y los resultados. Cuando hay un grupo económico, toda transacción intragrupo, intercompañía, se elimina para presentar el consolidado sin ventas y costos y gastos y saldos de créditos y deuda. Bueno, ahí empieza también el ajuste por inflación. La eliminación, esto que está escrito ahí es la RT21, ¿no? Los créditos y deudas se tienen que eliminar, las operaciones, ventas, costos, gastos se tienen que eliminar y los resultados no trascendidos a tercero contenidos en los saldos de los activos también se tienen que eliminar. Esto es parte del proceso de consolidación y no estoy diciendo nada nuevo. Meto el ajuste por inflación ahora. Recordar nada más que cuando yo tengo créditos y deudas son partidas generalmente expuestas a la inflación monetarias que no se reexpresan. Pero pensemos que lo que en la compañía individual es RECPAM, porque tiene un crédito o una deuda expuesta, cuando en el consolidado yo lo neteo, necesariamente se netea eso también. Que cuando el RECPAM viene en el globo de todos los resultados financieros pertenecientes que son el RECPAM, no me doy cuenta porque el RECPAM positivo de una empresa es el RECPAM negativo de la otra. Pero cuando se nos ocurriría abrir eso y presentar, como a las normas te piden hacerlo y te piden también, te dejan hacer el globo, ¿no? O sea, las dos cosas. Pero si querés abrirlo por el RECPAM generado por activo y pasivo, recordemos que hay un RECPAM que tengo que eliminar, que es el que generó la... Bueno, ¿se entiende? Sí. Y en las eliminaciones, pensemos que todas esas eliminaciones las tengo que hacer después que se ajustó. O sea, previamente tengo que ajustar el estado contable y después eliminar, que es un poco la lógica. Y con eso daría más o menos como el cierre y a lo que dio, terminé. Bueno. Como pude. Muchas gracias. Hay varias preguntas que fueron llegando, algunas por streaming. Muchas me parece que tienen que ver de vuelta con estas simplificaciones. Me parece que vale la pena, como las dije yo, parece que no se entendió tanto. ¿Querés repetirlas vos y a ver si se entienden un poco mejor? Bien, las tres. Porque de vuelta hay dudas sobre presento. Primero, no simplificaciones, ente pequeño. Volver a repetir. Si el balance legal que se presentó en abril del año 18 por el año 17 tuvo una cifra de ventas de 30 millones de pesos, aunque hoy esa cifra reexpresada fuera otra, como entró dentro del acápite de que es ente pequeño para el año 18. Con la cifra de ventas del balance ajustado por inflación del 18, pongo el anclaje para ver si el 19 es entre pequeño o no. Y ahí ya van a ir todos subiendo. Suben las ventas por inflación y sube el tope de la reexpresión, ¿tá? Entonces, no hace falta hacer la comparación, pero el monto del 17 reexpresado a la fecha de hoy, no. Lo que pasó en el año 18, en el año 17. ¿No? Vinieron varias preguntas de ese tema. Y el tema de los comparativos. Sí, el tema de las fechas con los comparativos es una de las que da más lugar a problemática, digamos. Tenemos como dos rangos. Hasta junio de 2018 no había ajuste. Entre julio y noviembre hay ajuste, pero tengo la posibilidad de hacerlo al año siguiente. Y esto siempre queremos tratar de... No es que es optativo el ajuste. Lo tengo que hacer igual, lo que tengo es más tiempo. O sea, lo corremos un anito. Y después tengo de diciembre en adelante, que entraría hasta diciembre a junio de 2019. Entonces ahí tengo una mezcla. ¿Qué es? Supongamos una empresa que cerró junio del 2018 y va a cerrar junio de 2019. Su junio de 2018 no está ajustado. ¿Cuál va a ser el primer ejercicio que va a ajustar por inflación? Va a ser junio de 2019. Junio de 2019 lo tiene que presentar comparativo con junio de 2018. Y tendría que para eso ir a junio de 2017, pero no, le permitimos arrancar desde junio de 2018
ajustar el que hicimos hace poco, el cierre del 2018, que nuestra recomendación sería, ya que está, metete y empecé a ajustarlo para que no llegara a tenerlo todo junto el año que viene, ahora en un par de meses. Entonces ya ir ajustando junio de 2018. Y yo tengo junio... Balance general solamente. Claro, solo patrimonial. Junio de 2018 tengo que ajustar activos y pasivos del 2018. Por diferencia va a salir patrimonio, ajusto los aportes, por diferencia se acuerdan los resultados acumulados, todo esto ya lo explicamos 20.000 veces. Una de las preguntas más habituales es la reserva legal, valor nominal. Valor nominal. Punto. Preguntas todo el tiempo con eso, la reserva. Inicialmente la reserva no se ajusta. No quiere decir que no voy a ajustar la reserva. Es que no puedo ajustar los 15 años para atrás, eso es lo que no puedo ajustar. Entonces dejo la reserva como está hoy, el 2017 quiero decir, o en este caso junio de 2018, y desde esa fecha en adelante sí las vamos a ajustar las reservas, es solamente al inicio. Una vez que tengo el patrimonio junio de 2018 ajustado a junio de 2018, solo patrimonio, no está ajustado, no fue efectivo, nada, ese ajusto después todo el año 2019, con patrimonio, activo pasivo, resultado, todo. Y este me va a servir como comparativo del patrimonial únicamente. Yo nunca puedo ajustar 2019, sino ajusto primero el 2018, una regla básica, ¿está bien? Ahora voy a julio 2018. Tendría que haber estado ajustado por inflación, señores. No estuvo. No estuvo, porque no llegué, porque no hice tiempo, porque no estaban ni los índices en ese momento. Con lo cual no lo ajusté. En una nota pusimos, no ajusté, debería estar ajustado, pero me permite la norma no estar ajustado que yo. Y el señor auditor que está allá sentado, que se llama Fernando, va a decir un párrafo de énfasis, vaya a leer la nota donde aclara que este estado contable, que está de acuerdo con una norma, debería haber estado ajustado y no está ajustado. ¿Estamos qué? Entonces ahí hay un párrafo de énfasis. Ese es el balance mi julio 2018. Ahora yo tendría que llegar a julio 2019, que va a ser el cierre que voy a tener ahora. Pensemos que mi julio 2018 debería haber estado ajustado. ¿Estamos de acuerdo? Que no lo hice. Cuando llegue 2019, yo tengo que ajustar el 2019 y tengo que ajustar el 2018 que no había ajustado. Y para eso, como está hoy la norma sin lo que vamos a sacar nuevo, yo debería pararme en el 2017, que no sería algo extra, porque si yo hubiese ajustado el de julio del 2018 en el año 2018, yo debería haber arrancado del 2017 también. Con lo cual yo tendría que hacer 2017, 2018 y 2019. Pero como todo eso no lo hice 2017, 2018 en el año 2018, como sí lo va a hacer el de diciembre, cuando llegue el año 2019 me voy a ver como una carga de trabajo adicional, que es, voy a tener que hacer el 2018-2017 que nunca hice, más el 2019. Con lo cual voy a tener que hacer esos 6 ajustes por inflación, en definitiva. ¿Qué es lo que estamos, que vamos a emitir como normas del Consejo de Capital, que es lo que estamos mencionando que lo vamos a sacar dentro de poquito? Que también los que no hicieron, o sea, julio, agosto, septiembre, hasta noviembre del 2018, que no lo hicieron en el 2018, van a tener la opción, porque no es obligación, de que cuando llegue el 2019, también no irse al 2017, sino ajustar directamente al 2018. Lo mismo que haría junio o mayo o abril, o cualquier cierre que tengamos en esta fecha. Cierro abril o cierro marzo del 2019. Yo ajusto 2018, que nunca ajusté, y listo. ¿Está bien? Cierro julio 2019, tendría que hacer julio 2019, julio 2018, julio 2017. No. Que parece mucho más. En realidad es lo que tendría que haber hecho en su momento, pero me permitiría esta nueva norma no hacer ese julio 2017, hacer julio 2018 y quedar igual. O sea, en conclusión, la primera vez que hago el ajuste en cualquier fecha, un año solo comparativo del balance general nada más, y no comparativos ni estado de resultados, ni evolución del patrimonio neto, ni F. ¿Ah? Perdóname. Siempre. Y para las cifras de pequeño y mediano, siempre mirar el balance de publicación, el legal. No hay comparativo. No hay comparativo. Exacto. Legal, puto. Si se ajustó o no se ajustó legal, es otro tema. ¿No? Es otro tema. Pero si es legal, es legal. El legal que corresponde. Ese sería los jueguitos que está. Siempre insistimos, porque yo sé que todos quieren el ejercicio práctico. Explicó un montón de teoría y le dedicó poco tiempo al práctico y es como la queja de todo el mundo. Bueno, yo entiendo que muchos quieren ejercicio práctico. En realidad, que vos querés que yo me sienta al lado tuyo y te lo haga. O sea, vamos a ser sinceros. Dejémoslo. Bueno, no. Y no somos la Academia Pitman, somos profesionales de ciencia económica. Lo más importante es que entendamos la norma, las simplificaciones, y después cada uno tiene que buscar, porque el ejemplo que nosotros damos son 2 numeritos y son cierres generales de diciembre. Y yo tengo un cierre de marzo. Bueno, corre todo lo que hicimos a cierre de marzo, ¿no? Yo entiendo que esto genera duda, porque vos decís, esto hablaron todo el tiempo de diciembre y yo tengo un marzo. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo hago esto? ¿Me entiendes? O sea,
Bueno, por eso creo que siempre es más importante entender la norma y por eso ponemos flechitas y todo, lo tenemos que correr. Quienes tienen cierre ahora, de marzo, ¿no? Tienen que hacer 2019 y me tengo que parar el 2018 y no tienen que hacer el 2017. Y quienes tenían cierres de julio, entre julio y noviembre del 2018, sí deberían ir al 2017 porque es el que deberían haber hecho en ese momento, pero también les vamos a permitir no hacerlo. Con lo cual, la conclusión que menciona Silvia es: todo aquel que la primera vez que hace el ajuste por inflación va a tener solo comparativo patrimonial, se va a parar al inicio nada más, y no va a tener comparativo de estado de deuda. Por supuesto, el que quiere puede y va un año más atrás, ¿no? O sea, no hay que quiere que no. Esa es otra. Después teníamos, en la otra que generó dudas y aplicación y todo esto, es el tema de los intermedios, porque, bueno, ese no es generalizado para todo el mundo porque son empresas ya que por algún otro motivo cotiza o tiene subsidiaria o algo así, digamos, son otra empresa. Cuando tenemos trimestrales, es como que yo agotaba esa posibilidad en el trimestral y después tenía que hacerlo sí o sí en los anuales y todo. Y pensemos la lógica, si mi marzo 2018 trimestral nunca lo ajusté, cuando llegaba marzo del 2019, tenía que ajustar el que nunca ajusté para poder presentar el comparativo. Bueno, lo que va a salir en esta norma es permitirle a todos aquellos que tengan intermedios durante todo el año, el anual y todos los intermedios antes de llegar al nuevo año, estoy diciendo bien, todos esos van a poder presentarse sin el comparativo. Siempre los que son resultados, flujo efectivo, etc. No el estado patrimonial, porque patrimonial siempre tiene el comparativo al inicio, eso siempre. Y la gran dispensa gigante, nueva y todo, es la del impuesto diferido. En Capital Federal, el impuesto diferido viene obligatorio del año 2002 para todo tipo de ente, grande, chico, pequeño y todo. En el resto del país, siempre, desde aquel entonces, se mantuvo la posibilidad de que los que calificaban como EPEC o ente pequeño, bueno, había varias categorías a lo largo de la historia, tenían la posibilidad de no hacer el impuesto diferido. Con lo cual lo que generamos fue una división normativa de la General Paz para un lado y para el otro, el Riachuelo, diciendo de adentro de la Ciudad de Buenos Aires era obligatorio siempre el impuesto diferido y hacia afuera no. Cuando se emitió la RT 41, se asumió que esos entes tenían un balance más vinculado a un fin tributario, o sea, su finalidad de balance era presentar en un organismo regulador, por ejemplo, IGJ, y liquidación del impuesto a las ganancias, utilizarlo como base para liquidar el impuesto a las ganancias. Con lo cual, ese balance no es utilizado, como es la regla contable, para toma de decisiones económicas, de financiamiento, no cotiza, no pide préstamo, no tiene ningún inversor internacional, no tiene subsidiarios, todas estas cosas. Con lo cual, que ese es el 80 y largo % de empresas argentinas, o casi 90. ¿Qué es lo que buscamos con la 41? Simplificar la tarea diciendo, bueno, si tu finalidad es la presentación tributaria, hagamos una norma contable más simple, más parecida a la norma tributaria, que es lo que es las normas contables puras de la RT 17 y todo lo demás. Con el perjuicio de perder calidad de información contable, claramente. Pero con el tema de que la realidad indica que la mayoría de ellos no busca una calidad de información contable, sino que busca básicamente liquidar el impuesto. Y le permitimos a todos los entes pequeños que no generen impuesto diferido, pequeño porque viene está pequeño y mediano, pequeño solamente. ¿Por qué? Porque su balance es muy parecido a la liquidación tributaria, idéntico casi, que la liquidación tributaria. Con lo cual, ¿qué diferencia va a tener entre el contable y el tributario para generar impuesto diferido? Ninguno. En Capital Federal, como el impuesto diferido, antes de que se emitiera la 41, ya era obligatorio para todo el mundo, dijimos, bueno, en realidad, de última, cuanto más parecido es el balance contable con el fiscal, tampoco te puede generar problemas hacer un impuesto diferido porque probablemente ni tengas. Es cero. Claro, probablemente ni tengas. Salvo algún ajuste del 2002 de algún activo tipo inmueble que todavía lo tengas, que ustedes saben que aún hoy seguís sacando la amortización ajustada y poniendo la histórica. Entonces, salvo esa diferencia y que en aquel entonces hubo una norma que permitió no reconocer el impuesto diferido de esa diferencia. Con lo cual hoy, muy probablemente entes pequeños con balance muy parecido, su impuesto diferido es cero. Hasta hoy. Porque con el ajuste por inflación contable y no tributario generamos una recontradiferencia que son 8 veces, 6, 7 veces mi activo y lo tengo que reconocer como un pasivo, que encima parece que ese pasivo no se va nunca porque en realidad es a lo largo de la vida útil restante que en inmueble, cosas así, pueden pasar 40 años para que se amortice eso y el terreno ni siquiera. ¿Está bien? Entonces ahí, quienes son ente pequeño en todo el país, como ya tenían la dispensa de no aplicar el impuesto diferido, no van a aplicar el impuesto diferido del ajuste por inflación. Y en Capital dijimos, bueno, vamos a tener que aplicar. Por supuesto que eso, que nos parecía, bueno, no es una cuestión práctica, porque la diferencia que tenés todo, genera un pasivo en la contabilidad de una empresa, que el día que vos vas a pedir un descubierto, un accesito, así que es esta deuda, ¿no?
Entonces ahí estuvimos reconsiderando esa situación, que ya la habíamos tenido en vista alguna vez, pero siempre tenemos el problema de decir, bueno, tengo una norma contable, o sea, es como que nosotros ya venimos haciendo esto tantos años, salir es como bajar de nivel, bueno, pero bueno, la realidad es que pensamos todos que en muchos casos el impuesto diferido es cero. Estamos hablando de entes pequeños, la categoría más baja de todas. Con lo cual, generábamos hoy un impuesto diferido, un pasivo bastante significativo, que hasta ayer nadie había tenido, tenía pequeña diferencia por algunas valuaciones, alguna cosita menor, y ahora es un abismo. Entonces, como ya el resto del país también lo tiene, en el Consejo de Capital vamos a sacar una norma que lo que va a decir es, al ente pequeño le permitimos no hacer el impuesto diferido, en general, en todo el método entero. Como opción. Como opción, claro. Incluso si ya venía teniendo un mini impuesto, bueno, tiene la posibilidad de eliminarlo, claro, darlo de baja, y no hacer el método. Ahí es donde vamos a tener una letra chica a ver cómo se hace eso y todo eso. Ahí vamos a trabajar un poquito a ver cómo redactar esa parte. Pero el del ajuste de inflación, que va a ser el gran impuesto diferido que hubiéramos reconocido como pasivo, no lo vamos a reconocer con esta norma, y si no tuviéramos esta norma hoy, tendríamos que reconocerlo. En todas las charlas anteriores, de hecho la anterior del 28, yo mismo presenté un ejemplo con el impuesto diferido, porque era obligatorio, y dijimos tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Como eso generaba bastante queja y todo, bueno, siempre a favor de la partícula, vamos a emitir una norma y permitiría no reconocer ese pasivo. Esa es la aplicación práctica de todo esto. Si esto sale, vamos a salir con una nueva y vamos a hacer un ejercicio sin impuesto diferido y mostrar cómo haríamos con el que tenía. Ahora van a pedir ejercicio sin impuesto diferido. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Cómo ajustarlo? Tal cual. Bueno, me parece que por ahí venían hay otras preguntas que vamos a ver después, pero me parece que estas preguntas vinieron muchas a lo mejor algunos hicieron la pregunta antes de que lo explicáramos y demás. Me parece que quedó un poco más claro lo de los entes pequeños, cómo lo considero, lo de los comparativos y de estas simplificaciones. Así que los invito a que pasemos al break, cortito de unos 20 minutos, así podemos seguir con el resto de la jornada. Gracias. No hay que... ¿Cómo? Nos pasamos un poquitito, pero lo arreglamos ahora. Bueno. Sí.